Bien, vamos a comenzar ahora el último capítulo con cirugía de miembros. ¿Ya? Un segundito, ahí sí. Y vamos a grabar. Recording in progress. Ahí vamos, ya. Bueno, en cuanto a la cirugía de miembros en caballo, ¿cierto? Tiene una importancia realmente relevante. Acuérdense que los caballos, como se dice por ahí, mueren por las patas. Entonces, el desarrollo de cirugía de miembros y de patologías de miembros, o sea, para poder solucionar, ¿cierto? Patologías de miembros es bastante importante y ha tenido un desarrollo, ¿cierto? A nivel bastante importante, ¿cierto? En forma exponencial, yo diría, los últimos 30 años. Muy acorde también a las tecnologías y a los nuevos sistemas quirúrgicos que hay, ¿cierto? ¿Ya? Aplicables obviamente al caballo. Hay muchos de los otros que, por razones obvias, son difíciles de aplicar en animales y más una vez en caballos, ¿ya? Vamos a hablar de la neurectomía del nervio digital palmar. Es una cirugía que está indicada para el síndrome podotroclear, la fractura de tercera falange y la fractura de hueso navicular. Ojo que cuando hablamos de fractura de tercera falange y hueso navicular, es que por lo menos la fractura de tercera falange no tenga componente articular y sea positivo al bloqueo del nervio digital palmar. Y la fractura de hueso navicular, ¿cierto? Sea positivo al nervio digital palmar, ya sea de las dos ramas o solamente de una rama. Acuérdense que hay una rama lateral y una rama medial. ¿Se acordarán de la anatomía de eso? ¿Ya? La zona donde nosotros tenemos que hacer la incisión o buscar la rama, ¿cierto? del nervio digital palmar es en la zona de la cuartilla, ¿cierto? Si ustedes palpan la primera falange, palpan P1 y se van hacia lateral y palmar o plantar, dependiendo si es pato o mano, van a encontrar el paquete flexor. Entre el hueso de P1 y el paquete flexor van a ver una depresión, ¿cierto? En esa depresión corre el paquete vasculonervioso donde se encuentra el nervio digital palmar. Es importante en esta cirugía siempre, sí o sí, ¿cierto?, realizar un bloqueo axial de sesamoides. Si ustedes realizan un bloqueo axial de sesamoides, ¿cierto?, entenderán de que queda totalmente sensibilizado todo el dedo del caballo, que es lo que necesitamos para hacer esta cirugía. Acuérdense que vamos a cortar un nervio y eso, por razones obvias, ¿cierto?, provoca mucho dolor al momento de realizarlo. Aunque esté obviamente con anestesia general y todo eso estimula y se puede hasta superficializar el caballo, ¿ya? Esta se puede realizar en decúbito lateral, ¿cierto?, en situación de pabellón o en situación de campo, o también en estación. Generalmente se realiza en estación cuando tenemos caballos que a lo mejor la anestesia general puede ser un tanto complicada su manejo, este caballos más pesados sobre 600 kilos, o que tengan alguna patología o alguna alteración que haga que el anestesista estime de que la anestesia puede ser riesgosa para el paciente. Es importante también que en esta cirugía, como está indicada en la foto de la izquierda, se ocupe un torniquete, ¿ya?, que comprima todo lo que es la irrigación sanguínea, así tener menos irrigación, y al momento de la cirugía tenemos un mejor campo quirúrgico, puesto de que no nos va a complicar la hemorragia que vamos a tener en la zona quirúrgica, ¿ya? Protocolo general, ¿cierto? Tricotomía, lavado de desinfección, se fija un campo quirúrgico. Nuestra zona de incisión es donde nosotros estimamos, ¿cierto?, entre P1 y el paquete flexor. Hacemos una incisión de al menos unos 2 a 3 centímetros y posteriormente con divulgación Roman. Después de la incisión de piel y subcutáneo empezamos a, empezar ahí a buscar dónde está la estructura, las distintas estructuras, e identificar el nervio. Esta técnica que estamos hablando es la técnica sencilla, la que les recomiendo que ustedes hagan al momento de, si se dedican a caballos, si se dedican dentro de caballos a realizar algunas cirugías iniciales básicas. Esta cirugía, ¿cierto?, les recomiendo hacer la que vamos a describir, ya que es con una incisión única. Existe otra cirugía, ¿cierto?, que es esta otra, que es con doble incisión pequeña, que más es mínimamente invasiva en el fondo,
tiene muy buen rendimiento, disminuye las posibilidades, ¿cierto?, sin duda de neuroma, que es una de las complicaciones, pero es un poco más compleja, ¿cierto?, desde el punto de vista de la técnica quirúrgica. Entonces, está bien que ustedes sepan que existe esta técnica, pero esa la pueden ir viendo después con el tiempo, ¿ya? Inicialmente nos vamos a quedar con la otra, que es la técnica más común. Entonces, hacemos la incisión en esta zona que indicábamos antes, ¿cierto?, entre el plaquete flexor y el hueso de P1, y nos vamos a encontrar con estas distintas estructuras. Ya vamos a encontrar la vena, la arteria y el nervio, ¿cierto? El número 1 es el que tiene el nervio. Acuérdense de eso, van, vena, arteria, nervio, desde dorsal, ¿cierto?, a palmar o plantar. Ese es el orden, ¿cierto? Ahora, generalmente el nervio está no tan atrás de la arteria, sino que más bien escondido bajo la arteria. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando ustedes hablan y empiecen a hacer una derivación Roma, se van a encontrar con una estructura que está acá, identificada ahí con el número 4, que tiene apariencia de nervio, tiene como cierta medida de tensión de nervio, parece nervio, pero no es nervio, ¿cierto? Es el ligamento del espolón, que es un ligamento, ¿cierto?, que corre hacia la parte caudal del nudo. Se puede confundir con el nervio y ustedes lo pueden cortar, efectivamente, si es que se confunden. El problema de esto es que, o sea, más que problema, es que no va a llegar a ninguna solución, porque lo que se busca en la neurectomía, ¿cierto?, es sensibilizar toda la zona de los grupos de los talones y la zona de la suela interior del casco. Si ustedes cortan este ligamento, el caballo no va a quedar más cojo de lo que estaba, pero no van a insensibilizar nada, ¿ya? Ahora, una buena forma de darse cuenta que es una estructura que está muy superficial en relación a los vasos, ¿cierto?, la vena y la arteria del nervio, ¿ya? Identificamos, ¿cierto?, el nervio, lo aislamos, y una vez que lo aislamos, procedemos, ¿cierto?, a hacer un corte en la parte más distal, traccionamos el nervio, como lo vemos ahí, ¿cierto?, y hacemos un corte de guillotina. El corte de guillotina se describe que tiene que ser un corte neto, ¿ya? Que no quede disparejo, cosa que las fibras nerviosas queden cortadas todas al mismo nivel. Para hacer eso, uno se puede usar lo que se conoce como un neurótomo. Es difícil a veces tener acceso a eso. Es un instrumental quirúrgico, no es tan complejo, pero si no tienen acceso a neurótomo, una de las cosas fáciles o formas fáciles de poder hacerlo es como se describe aquí, ¿cierto? Tensamos muy bien nuestro nervio, colocamos el bisturí acostado bajo el nervio y hacemos un giro rápido en 180 grados. Y con eso vamos a cortar fibras tendinias en forma rápida y pareja. Con eso vamos a prevenir muchas de las complicaciones que tiene esta cirugía, y una de las cuales, ¿cierto?, una de las complicaciones es sencilla en el fondo, pero que de las más comunes puede ser la ocurrencia de neuroma. Luego suturamos piel, cualquier patrón adosante, ¿cierto? Ahora bien, lo ideal es suturar, ¿cierto?, también subcutáneo, pero es difícil suturar subcutáneo debido a que en esa zona de la cuartilla a veces el subcutáneo no es tan evidente, ¿ya? Mantenemos, ¿cierto?, un vendaje compresivo, al menos por una semana. El postquirúrgico es en base a antiinflamatorios antiorroidales, con antibióticos, ¿cierto?, penicilina principalmente. Y el reposo es fundamental debido a que se ha descrito de que si el caballo comienza antes de tiempo a hacer su ejercicio, su actividad física, pueden haber algunos problemas principalmente relacionados con la ocurrencia del famoso neuroma, ¿ya? Entonces debe quedar en severera, que se lleve unas 3 semanas, guardadito, y después caminar por un mes antes de hacer algún ejercicio, ¿ya? Dentro de las aplicaciones moderadas, bueno, tenemos el neuroma. El neuroma en el fondo es se forma un botón nervioso en la rama del nervio. Si el neuroma se deforma en el nervio que quedó hacia distal, da lo mismo, porque eso no envía información a nada. El problema es si se deforma un neuroma, ¿cierto?, en la parte proximal del nervio que cortaste, puesto de que ese botón nervioso queda ávido de recibir información, y es una neoformación, ¿cierto?, que es bastante dolorosa. Eso se soluciona reoperando, ¿cierto?, sacando el neuroma con mucho cuidado. Una de las cosas que se ve que puede, ¿cierto?, influir en que exista esta ocurrencia de este neuroma es que hay una manipulación excesiva del nervio. Ojo con eso, ¿ya? Y bueno, y el nervio también. Bueno, infección también, todo lo que es desde cuartilla hacia abajo en el caballo, ¿cierto?, es bastante contaminado, entonces podemos tener algunos de esos problemas. Por eso es que ocupamos vendaje, ¿cierto?, compresivo por al menos 7 días, ¿ya? Y insensibilización en parcial, muchas veces pasa, ¿cierto?, de que
por dos cosas, ¿cierto? Puede que existan ramas aberrantes, cosa que es muy, muy difícil, o sea, no difícil, es poco común, pero a veces pasa. Pero lo que sí pasa es que a veces uno se confunde y en vez de cortar, ¿cierto?, la rama principal del nervio digital palmar, corta alguna rama, ¿cierto?, más bien secundaria del nervio, ¿ya? Entonces quedan zonas sensibilizadas del nervio. Entonces hay que tener cuidado con eso al momento de la cirugía. Y complicaciones severas tenemos dos. Una es la exungulación, que es la pérdida, ¿cierto? La pérdida del casco. Pasa porque al momento de cortar, ¿cierto?, el nervio también estamos alterando todo lo que es la inervación de los vasos sanguíneos que van hacia la punta del dedo, ¿cierto? En algunos caballos, ¿cierto?, esto puede pasar a mayores, como en este caso que se cae el casco. En la mayoría de los caballos, por suerte, no tiene mayor implicancia, pero en algunos caballos sí puede pasar esto, entonces hay que advertirlo también. Lo otro que puede ocurrir, ¿cierto?, es la disrupción de la inserción del tendón flexor profundo. Acuérdense que el tendón flexor profundo se inserta en la cara solar de la tercera falange. Entonces también he explicado, similar a lo que ocurre en el caso anterior, por alteraciones en la irrigación, ¿cierto?, la inserción del tendón se va a ver alterada principalmente por alteraciones en la distribución, ¿cierto?, y nutrición de los tejidos debido a alteraciones principalmente, ¿cierto?, en los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces puede ocurrir esto. Esto, a diferencia de otra situación, sí tiene cierto manejo, se coloca un herraje, ¿cierto?, pasado hacia atrás de los talones, con un tope para que el nudo no baje, etcétera, ¿ya? Y se puede mantener el caballo bastante tiempo. El otro no, el otro es eutanasia sí o sí. Otra de las neuroectomías que se hace en el equino, ¿cierto?, es la neuroectomía de la rama profunda del nervio palmar lateral. Esta neuroectomía está indicada para la desmitis crónica recidivante del ligamento suspensor. Fíjense en este caballo de salto la gran tracción que tiene este ligamento. Fíjate, la gran tracción que hay, ¿cierto? Y eso va a provocar muchas veces, ¿cierto?, problemas de inflamación de este nervio, o sea, perdón, de este ligamento, lo que se conoce como desmitis, ustedes saben esto, y que a veces pasa a ser condicionantes crónicas. Lo que hay que hacer para que esto se solucione, ¿cierto?, generalmente son terapias de medicina regenerativa, ocupar células madre, concentrados plaquetarios, pero también ha ayudado, ¿cierto?, para disminuir el dolor, ¿cierto?, y la impotencia funcional que puede provocar Para eso es que realizamos esa neuroectomía. Para eso, ¿cierto?, nos disponemos en bajo el tarso del caballo. Fíjense, acá está la cabeza, ¿cierto?, del cuarto metatarsiano, y acá está la famosa castaña. Entre las dos, ¿cierto?, palpando donde está la cabeza, se hace una incisión de unos 3 centímetros aproximadamente. Esa incisión, ¿cierto?, nos va a permitir trabajar relativamente cómodo. Y por debilidación Roma vamos profundizando en los planos, ¿cierto?, hasta poder llegar a la fascia plantar superficial, la cual la incidimos, ¿cierto?, y vamos a tener ahí acceso, de hecho, posteriormente, cuando lleguemos a las partes más profundas, incluso al tendón flexor profundo, ¿ya? Bajo el tendón flexor profundo, ¿cierto?, y asociado a lo que es la fascia plantar profunda, se acordarán todo esto de anatomía, vamos a tener, ¿cierto?, la rama profunda, ¿cierto?, del nervio lateral, que es esta que está acá. Se van a encontrar, ¿cierto?, con un nervio que tiene como una Y. Es bastante grande este nervio, digamos, se ve bastante simple, y hay como una Y. Tienen que seccionar la rama que va hacia el aspecto lateral, ¿cierto?, hacia el aspecto lateral. La que tiene más, en el fondo, es más cilíndrica. La otra rama es mucho más planita, ya es como una lámina, en cambio este otro es como un cordoncito. Es el que se debe seccionar exactamente con las mismas indicaciones quirúrgicas que hablábamos antes, ¿cierto?, un corte neto en proximal, y sacando una buena porción de nervio, al menos un 1,5 centímetros, 2 centímetros, ¿ya? Avanzando con esto, otras de la cirugía de miembro que se pueden realizar en equinos, tenemos la osteoctomía de hueso rudimentario, cuya indicación, ¿cierto?, es la fractura de metacarpiano o metatarsiano rudimentario, y la famosa exostosis, ¿cierto?, que son estas, como en la foto que vemos acá al medio, que son estas cicatrizaciones, ¿cierto?, erráticas, aberrantes que hay en el hueso, y que solamente son un gran acúmulo de calcio sin tejido de óseo de reparación.
problema de la exostosis es que a veces crecen hacia el plano sagital del miembro y eso hace que compriman el ligamento suspensor del nudo. Entonces son caballos que desarrollan dermitis del ligamento suspensor del nudo en forma muy continua. Entonces lo que hay que hacer ahí es sacar la exostosis y la lesión que está provocando la exostosis. Por tanto, de ahí también se hace una osteoctomía, es decir, se corta el hueso y se saca todo el hueso que está hacia distal. ¿Ya? Una de las cosas importantes a tener en cuenta en esta cirugía es que debemos dividir el rudimentario, ¿cierto?, en tres zonas, una distal, media y proximal, donde está la cabeza, el cuerpo y, ¿cierto?, la parte distal con el botón, que es esta parte de acá, ¿ya? En el protocolo general, ¿cierto?, tricotomía, derribos, está la técnica también en pie, pero no se la recomiendo, es bastante compleja, es mejor hacer todo esto derribado. Esto se puede hacer tanto en pabellón como en situación de campo, lo ideal siempre nivelemos para arriba, es tratar de hacerlo en pabellón. Se hace, bueno, lavado de desinfección, se fija el campo quirúrgico, hacemos una incisión en piel sobre la lesión, ¿cierto?, y abarcando la totalidad del hueso que queremos extraer, abarcando, ¿cierto?, la piel, el subcutáneo y el periósteo. Luego elevamos el periósteo, ¿cierto?, y vamos separando el ligamento interóseo, que es el ligamento, ¿cierto?, que va uniendo el rudimentario al principal. Eso es muy importante porque el ligamento interóseo que une el rudimentario con el principal tiene una función de sujeción de la articulación que viene a proximal, por tanto un ligamento bastante duro, de hecho en animales ya de algunos años, sobre 12 años, 13 años, parte de ese ligamento está calcificado, ¿ya? Luego se hace una incisión en bisel de dorsal a distal y luego se sutura el periósteo subcutáneo y piel. Por ese motivo, si no tienen acceso al periósteo, no importa, sutura subcutáneo y piel, el periósteo después va a migrar solito y se va a cubrir. Vamos a ver cuando las fracturas son en el tercio distal, ¿cierto? Hacemos una incisión desde donde está el botón hacia proximal, de piel, subcutáneo, ¿cierto?, periósteo. Llegamos al botón del rudimentario, acá hay un ligamento, ¿cierto? Ese ligamento se debe cortar para tener acceso completo a lo que es el hueso del rudimentario. Fíjense, aquí está el hueso rudimentario. Aquí está el hueso rudimentario, ¿cierto? Lo traccionamos y tenemos la posibilidad, ahí va parte del hueso, ¿cierto? Ahí está la fractura. Estas son, me refiero a esto, a este tipo de fractura, ¿ya? Estas que están acá, que son del tercio distal. Y una vez que extraemos, ¿cierto?, la zona de fractura y nos queda, ¿cierto?, el nicho de la fractura, esto hay que limpiarlo, como se está haciendo ahí, ¿cierto?, que quede todo limpio, se curetea, se lava muy bien y posteriormente se sutura, ¿cierto?, como decíamos, si se encuentra periósteo, si no solamente subcutáneo y piel, ¿ya? Hay que dejar todo lo más limpio posible. Es importante en estas cirugías, ya sea del tercio distal, tercio medio proximal, disminuir el sangrado. Por eso es que nos ayudamos mucho con el uso de torniquetes. Hay distintos modelos de torniquetes, ¿cierto?, y formas de hacerlo, pero acuérdense de que esto lo ideal es hacerlo siempre con torniquetes. Va a ayudar muchísimo, va a disminuir el tiempo quirúrgico y por tanto va a influir mucho en la reparación que se pueda tener, ¿ya? Otra cosa importante cuando ya vamos más hacia el tercio medio o proximal es que acuérdense por anatomía que por el lado medial principalmente, ¿cierto?, entre el rudimentario, entre el cuarto en este caso, ¿cierto?, y el tercero, van a pasar los vasos tanto metacarpianos como metatarsianos, o la vena como la arteria metacarpiana y metatarsiana. Entonces, al momento de manipular esta zona tenemos que tener cuidado de no seccionarlas o no dañarlas, sino vamos a tener una hemorragia bastante compleja. El caballo no se va a morir ni nada menos, pero vamos a estar 1 hora y media tratando de resolver esa hemorragia, ¿cierto?, y va a ser bastante complejo. Si tenemos alguna alteración en el tercio medio, ¿cierto?, hacemos una incisión, como decíamos, igual que el comienzo, ¿cierto?, una incisión que abarca desde la lesión, un poco más arriba, con la totalidad del hueso, ¿ya? Como lo vemos acá, ¿cierto? Aquí tenemos el botón del rudimentario, aquí tenemos el hueso, está totalmente desnudo, sin periósteo, y aquí tenemos, ¿cierto?, nuestra fractura. Entonces tenemos que cortar nuestro hueso acá, en bisel, ¿ya? Esto se puede hacer con osteótomo, generalmente lo hacemos con osteótomo, pero si tienen posibilidad de ocupar cierre oscilante, mucho mejor, que un corte mucho más neto y menos traumático, porque con cada golpe de osteótomo uno puede pasar a llevar alguna cosa, digamos, ¿ya? Y es más rápido también con la cierre oscilante.
Si es que no tienen cierre oscilante, con un osteótomo anda bastante bien. Tienen que, obviamente, separar todo lo que es el ligamento interóseo, dejan colocado ahí, se puede dejar colocado, ¿cierto?, el osteótomo, y sobre este hacen el corte en bisel, ¿ya? Fíjense, ahí se está haciendo el corte con una sierra oscilante, y lo que tenemos acá es un osteótomo cubriendo la otra estructura, ya que para disminuir las posibilidades de daño iatrogénico durante la cirugía. Y extraemos, ¿cierto?, el hueso, que puede incluso que haya estado bastante sano, más la zona de la fractura, y nos queda, ¿cierto?, toda esta posición de, ¿cierto?, del rudimentario firme, funcional, sin problemas, ¿ya? Ahí se termina de lavar, se sutura todo bonito, impecable. Y queda algo más o menos así, visto en una radiografía, ¿cierto? Ahora bien, vamos a hablar del tercio proximal, y es aquí donde hay varias complicaciones. Antiguamente esto se solucionaba solamente poniendo un tornillo, ¿cierto? Es lo que quedaba de cabeza del rudimentario. Eso se sigue haciendo, evidentemente, pero hay algunas otras técnicas que han ido cambiando y que tienen incluso mejor rendimiento muchas veces y mejor recuperación. Es necesario, ¿cierto?, sin duda, colocar algo que te fije la cabeza del rudimentario, porque como no tenemos este ligamento interóseo, ¿cierto?, hay movimiento de cisalle ¿cierto?, propiciado por la carga que tiene la articulación superior, que en el caso de las manos del carpo, en el caso de las patas del tarso, de movimiento de este hueso, más la tracción del ligamento, le puede pasar eso si no lo fijan. Por eso es que lo que más se utiliza ahora es que si son fracturas que no están tan desplazadas, incluso aunque sean multifragmentarias, lo ideal es colocar una placa de compresión dinámica, ¿cierto?, sobre este hueso y no hacer una ostectomía, ¿ya? Lo ideal, ¿cierto?, es tratar de cubrir solamente, hacer compresión solamente en el rudimentario, no traspasar los huesos, ¿cierto?, hacia el principal y hacer un tornillo bicortical. ¿Esto por qué? Porque disminuye el dinamismo del miembro y después puede tener fracturas, ¿cierto?, catastróficas, producto, ¿cierto?, de esa rigidez. En algunos casos, ¿cierto?, tenemos que solamente nos va a quedar una pequeña cabecita, ¿cierto? Está todo fracturado acá abajo, una gran fractura de unos 3-4 centímetros, ahí no hay nada que hacer. Entonces tenemos que extraer todo el hueso, se hace una ostectomía, pero colocamos un implante, ¿cierto?, para fijar esta cabeza del rudimentario. Y ahí sí nos vamos transcortical, ¿cierto? O en los casos, como hablaba antes, que las fracturas, ¿cierto?, pueden zafar y salvar al huesito, ¿cierto?, en vez de sacarlo, colocamos, ¿cierto?, estas placas de compresión dinámica que andan bastante bien, ¿ya? Unas anchas, otras más pequeñas. Aquí tenemos que estas son placas de bloqueadas, fíjate, se nota el tiro por el tornillo intercalado, etc. ¿Ya? Por ejemplo, también existe que a veces hay fracturas de este tipo, ¿ya?, en el cual tú ves que está bien funcional todo este hueso hacia abajo, hacia arriba, pero en la zona de la fractura está difícil colocar una placa porque los fragmentos están bien desplazados, hay mucho espacio. Entonces ahí se indica muchas veces una ostectomía parcial, que es sacar toda la zona, ¿cierto?, hacer un aseo quirúrgico, y posteriormente, a la cabeza que queda del rudimentario se le coloca uno o un par, ¿cierto?, de tornillos de cortical, uniéndolo al metacarpiano o metatarsiano principal. Eso anda bastante bien también. Lo otro, cuando tenemos fracturas netas, ¿cierto?, sin fragmentos, que no son multifragmentarias, ¿cierto?, de la cabeza. Es común esto, cabellos corraleros, ¿cierto?, de la cabeza del metatarsiano o metacarpiano. El cabello corralero es muy común en metatarsiano. Se puede colocar, ¿cierto?, o una placa de compresión dinámica o un tornillo, uno o un par de tornillos, generalmente para que no haya rotación, ¿cierto?, y mantener la compresión y que esto pueda zafar, ¿cierto?, y recuperarse de la mejor forma. Dentro del postquirúrgico está, obviamente, antibiótico, antiinflamatorio, quedan con vendaje compresivo, ¿cierto?, el cual al 7º día ya debe ser cambiado y se puede mantener vendado unos 15 días si es que es necesario, ¿ya? Los hilos de sutura de la piel se sacan más o menos a los 20 días. Estos caballos, dependiendo de la gravedad de la cirugía, es el tiempo de recuperación. Si ustedes solamente van a sacar el tercio distal, son caballos que necesitan estar un par de semanas guardados en pesebrera, y después, qué sé yo, unos 21 días caminando, y después pueden empezar a hacer ejercicio en forma paulatina. Ahora, si tú tienes caballos ya que tienen afectado el tercio medio o incluso el tercio proximal, estos tiempos se duplican, ¿cierto? Y ahí vamos a tener caballos que recién a los 3 meses muchas veces van a estar haciendo un ejercicio.
Otra de las cirugías que hay en miembros que también es bastante común es la famosa osteoticis de tercer metacarpiano, también conocida como drilling, ¿cierto? Drilling quiere decir taladriando, perforar. La indicación que tiene esta cirugía, ¿cierto?, es la fisura de cortical y la fractura de cortical. ¿Cuánto entendemos que es fisura? Cuando la línea de lesión no llega a la médula, y la fractura es cuando sí llega a la médula. La mayor complicación es cuando es fisura, por eso es que se desarrolla mucho esta técnica. Ustedes se acordarán de fisiología, en el capítulo de reparación de tejidos, la parte de reparación ósea. Acuérdense que en huesos largos que contienen médula, la reparación tisular de este hueso es de dentro hacia afuera, son las células endostiales las activadas, ¿cierto?, en promover la reparación ósea. Como esta lesión no llega al endostio, esta lesión nunca va a reparar, ¿cierto? Por tanto, lo que yo tengo que hacer es prolongar esta lesión para que llegue a la médula. Como no puedo pegarle un hachazo hasta que llegue a la médula, lo que hago es que la traspaso, ¿cierto?, con una broca. Y hago que la lesión llegue hasta la médula. Con eso, ¿cierto?, existe toda la activación de las células para que empiece a solucionar, ¿cierto?, y a activar la reparación de una fisura. En el caso de la fractura se utiliza igual porque está visto que la reparación es un poquitito más rápida, ¿ya? Esta es una cirugía que sí o sí se hace en pabellón, no podemos hacerla, ¿cierto?, en situación de campo, estamos metiéndonos en la médula ósea, no queremos tener problemas, ¿cierto?, con una osteomielitis. Las osteomielitis generalmente son bastante catastróficas, no se puede hacer mucho. Entonces hacemos una tricotomía, lavado de desinfección, se fija el campo quirúrgico. Hay dos formas de abordar esto, ¿cierto? Una forma que es un poquitito más conservadora, es que tú mides muy bien con radiografía intraoperatoria, de hecho, dónde está la lesión, haces una pequeña incisión entre el tendón extensor digital común y el extensor digital lateral, ¿cierto? Y entre los dos tendones tienes el acceso hacia la caña. La otra forma de hacerlo, ¿cierto?, es por el lado medial, ¿cierto?, el tendón extensor digital común, ¿cierto?, por el lado medial, y después tú corres con un separador el tendón. Cualquiera de las dos anda bastante bien, ¿ya? Luego identificamos, ¿cierto?, la zona de la lesión, ¿cierto? Se ve ahí, se ve bastante evidente, y posteriormente, ¿cierto?, procedemos a hacer las perforaciones. Fíjense aquí en esta zona, ¿cierto?, dónde está la lesión, es evidente, ¿no? Ahí está. Entonces, estas son fotos, ¿cierto?, de cirugía. Esta es cirugía más antigua, de hecho estos separadores ya no lo ocupamos otros rectores, pero bueno, hacemos la incisión en piel, incisión subcutánea, periósteo, elevamos periósteo, ¿cierto? Ahí estamos elevando periósteo. Acuérdense que los huesos se trabajan desnudos, no con periósteo. El periósteo es intocable, hay que cuidarlo lo que más se pueda. Posteriormente procedemos a hacer, ¿cierto?, las perforaciones a través de esta lesión, ¿cierto?, en forma, ¿cierto?, de diamante o de rombo, cosa de tratar de lograr una mayor superficie, ¿cierto?, de efectividad a lo menos hoyito posible. La mayor técnica que se utiliza es esta, ¿cierto?, pequeños orificios, como lo están viendo ahí, miren los orificios que quedan ahí, ¿cierto?, con una broca 2.7 o algo así. Pero también existe la técnica de hacer uno o dos edificios, ¿cierto?, grandes y listos, ¿cierto?, una broca 4.5 o algo así, ¿ya? Cualquiera de las dos anda bastante bien. Yo personalmente prefiero hacer pequeñas perforaciones, he visto que anda bastante mejor. Luego se sutura subcutáneo, teniendo cuidado de no tomar el tendón, ¿cierto? Y luego piel, generalmente con un patrón lejos cerca, que nos ayuda, ¿cierto?, en zonas donde hay zonas de tensión moderada, ¿cierto?, a alta de la piel, ¿ya? Con un lejos cerca anda todavía bastante bien. Ojo, cuando hay lesiones, ¿cierto?, que ocurren dentro de las primeras 72 horas, aparte del drilling, nosotros podemos hacer que esto repare un poquito más rápido si es que hacemos una compresión de la lesión, sobre todo en caballos que tienen fractura de cortical, ¿ya? Esto más que nada es para caballos con fractura cortical, muchas veces. ¿Por qué? Porque si esto es agudo, yo tengo la posibilidad de colocar un tornillo posicional principalmente, entonces con eso limito un poco el movimiento óseo y con eso voy a promover cierta compresión y también que la reparación sea un tanto más rápida y que más que por un callo óseo esto repare por neovascularización, como es el principio de compresión, ¿cierto? Eso anda bastante bien, generalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estos caballos te los mandan cuando ya la lesión tiene
o 2 meses o 2 años, porque a veces ocurre la lesión y el colega que lo está atendiendo lo infiltra o le hace tratamientos locales con revulsivos cáusticos o qué sé yo, y claro, eso hace de que se llene con calcio, el reposo lo hace muy bien, va a estar parado 3 meses, va a empezar a correr, va a durar 2 carreras y va a volver a quedar cojo y así sucesivamente, hasta que ya llegue un punto en que ni siquiera puede entrenar el caballo y ahí recién te lo mandan. Cuando te lo mandan ya con mucho tiempo después no tiene mucho sentido colocar un brillo, para nada de hecho, pero si está dentro de las primeras 72 horas, yo les recomiendo que coloquen un tornillito ahí de cortical, ¿ya? Esta es una técnica que no es tan compleja, pero sí requiere cierto conocimiento básico, ¿cierto?, de cómo comprimir el hueso. Lo ideal es que siempre el tornillo nos caiga dentro del lumen de la médula, no nos quede en la pared, sino se disminuye toda la dinámica ósea, ¿ya? Podemos tener, de hecho, operan todo muy bien, se para y se le explota el hueso, ¿ya? Ahí podemos ver cómo se está colocando, ¿cierto?, nuestro tornillito. Y queda algo más o menos así. Ese tornillo se saca más o menos los 3 meses después de la cirugía, ¿ya? Entre 2 meses y medio, 3 meses, generalmente ayuda bastante para que quede bastante. Muchas veces la lesión queda impeque, pero hay que esperar para la vuelta, ¿cierto?, al entrenamiento, para que se rellenen los orificios que uno hizo con el taladro muchas veces, ¿ya? El postquirúrgico es similar, ¿cierto?, a las otras cirugías que hemos hablado, lo que sí es bastante largo por lo mismo, porque tenemos que esperar de que nuestro hueso rellene completamente. Estamos hablando, por tanto, de que un caballo va a hacer ejercicio, está entre los 4 y 6 meses después de cirugía, más tirado hacia los 6 meses, ¿ya? Una de las mayores complicaciones, sin duda, bueno, puede ser la recidiva, pero la mayor complicación, sin duda, es que haya una osteomielitis. Por eso es que esta cirugía tiene que ser súper, súper cuidadosa de todo lo que es ¿cierto?, el manejo de esterilidad. Otra cirugía, ¿cierto?, que también es común, es la demotomía del ligamento patelar medial, la cual está indicada para el atrapamiento dorsal de la patela, ¿ya? Atrapamiento dorsal de la patela. Acuérdense de que esta patología surge por una inhabilidad del músculo cuádriceps de poder desencajar la patela al momento, ¿cierto?, de la flexión. Entonces queda encajada la patela en esta zona, ¿cierto?, por las trocas femorales, ¿cierto? Aquí tenemos la patela, aquí tenemos el ligamento patelar medial, el ligamento patelar medio o intermedio, ¿cierto? Y queda esto enganchado. Y el caballo no puede, digamos, desencajar esto para que baje por los cursos surcofemorales y pueda afectar la pata. Por eso es que queda con la patita tiesa, ahí como se ve ahí, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que corta ese ligamento, ¿cierto?, para poder liberar la patela. Ahora, esta es una cirugía que generalmente la hacemos en caballos de carrera, porque una hemotomía evidentemente a esta altura provoca una inestabilidad articular que a la larga puede generar sin duda problemas de osteoartritis. Ahora, como la vida útil de un caballo de carrera es más corta, uno se toma, ¿cierto?, el lujo de poder hacer esta cirugía. En otras disciplinas, como caballos de salto, caballos corraleros, uno trata de hacerle el quite a esta cirugía, puesto de que tienen vida útil mucho más larga, ¿ya? Entonces ahí hay que intentar otro tipo de cosas como splitting del ligamento, ¿cierto?, o manejo, ¿cierto?, de desarrollo de grupos musculares de la pierna, etc. De hecho, los guasos en el campo, cuando los caballos se les destraba la vía, lo que hacen es que los tiran a subir y bajar cerro todo el día, y con eso desarrollan músculos en las piernas. Bueno, esta cirugía, la hemotomía del ligamento patelar medial, tiene 2 técnicas, ¿cierto? Tenemos la técnica ciega y la técnica abierta. La ciega, obviamente, yo no veo el ligamento, solamente lo palpo y hago una pequeña incisión en piel. Se hace con tranquilizante, anestesia local, ¿cierto?, por infiltración de toda la zona periligamentosa y la piel. El caballo sí es necesario, sí o sí que esté en estación, porque si el caballo está en decúbito lateral no va a existir la tensión en el ligamento para que yo lo pueda identificar bien, a través de esta técnica, ¿cierto? Si uso una hoja de bisturí número 12, que son estas hojas que son curvas, hago una leve incisión, ¿cierto?, por el lado del ligamento, me introduzco con el bisturí, paso por detrás del ligamento y lo corto, ¿cierto? Un leve corte y con eso basta para cortar todo el ligamento. Por la tensión va a ser fácil cortarlo, ¿ya? En el postquirúrgico, antibióticos y antiinflamatorios no esteroidales en general, a veces también asociados a corticoides. Los caballos que se operan con esta técnica quedan guardados hoy día, al otro día caminan y así tienen que caminar al menos por unos 10 días. Y luego de eso comienzan con ejercicio en forma gradual, ¿ya? Es una técnica que tiene una recuperación bastante rápida. Ahora bien, la técnica abierta, como su nombre lo dice, yo hago una incisión en piel, ¿cierto?, subcutáneo, y por debridación roma puedo llegar al ligamento patelar, ¿cierto?, medial, y puedo aislarlo e identificarlo, ¿cierto? Tengo una visión directa sobre el ligamento.
Y luego puedo usar un desmótomo, ¿cierto? Que es una especie de cuchillo especial para cortar ligamentos, o puedo ocupar también un bisturí, da lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que el desmótomo te hace un corte más rápido y más lento y sin tanta fuerza, pero con bisturí lo puede hacer perfectamente también, ¿cierto? Lo que sí, esta técnica, la técnica abierta, se puede hacer tanto con el caballo en estación como con el caballo perdón, en decúbito. Por eso caballos que sean bastante indóciles, mejor tenerlos al suelo y hagan esta técnica, ¿cierto? Lo que sí, esta técnica, como se hace una incisión de al menos unos 3 centímetros, ¿cierto? Van a necesitar suturar la piel, subcutáneo, etcétera, y eso les va a alargar un poco más, ¿cierto?, el tiempo de recuperación. En vez de 10 días, 15 días, lo va a tener al menos un mes, ¿ya? O un mes y medio en algunos casos, ¿ya? Bueno, también antibióticos, antiinflamatorios, no esteroidales, etcétera, ¿ya? Ahí está la técnica abierta. Se hace una incisión al ladito del ligamento, se aísla y después con desmótomo, ¡pap!, se corta. Y se sutura piel, ¿ya? Otra de la cirugía de miembro que podemos realizar, ¿cierto?, es la miotenectomía del extensor lateral. Miotenectomía del extensor lateral. Esta está indicada para casos de Stringhalt, ¿cierto?, que son estos caballos que van caminando y hacen una hiperflexión del miembro posterior, ¿cierto?, que está afectado. Esta enfermedad tiene relación, ¿cierto?, con algunas sustancias que tienen algunas plantas a veces, ¿cierto?, en algunas praderas, y los caballos le provocan, ¿cierto?, este trastorno neuromuscular que no se resuelve en 1 o 2 días, ¿cierto? Una vez que llegó, tiene que pasar muchos meses antes que se solucione. O hay caballos que también tienen el famoso Stringhalt idiopático, que a veces no se sabe muy bien y tienen, ¿cierto?, esta presentación. Entonces, lo que se debe hacer ahí, para que el caballo no haga esa hiperflexión y que el caballo pueda, ¿cierto?, caminar bien, tener una buena condición de vida y en la mayoría de los casos, ¿cierto?, volver al ejercicio deportivo, es sacar un ligamento, o sea, perdón, un músculo y un tendón que es el extensor lateral, ¿cierto? Mira, esa es la típica imagen, ¿cierto? El extensor lateral es este músculo que está acá, ¿ya? Que está acá. Y van a haber 2 sitios de incisión, uno donde parte, ¿cierto?, el vientre muscular, que se llama, ¿cierto?, o donde parte en el fondo la parte más gruesa del músculo, y otra incisión sobre el tendón que va acá abajo, ¿cierto?, que es el tendón de este músculo, que es el músculo extensor lateral. ¿Se acuerdan que viene de la tibia hacia abajo, anatomía? Entonces, se hace, ¿cierto?, esta cirugía se puede hacer en pie o en decúbito, pero generalmente la hacemos en decúbito, de ahí más adelante vamos a hablar de eso. Se hacen 2 incisiones, como decíamos, una incisión acá a nivel del tendón y una incisión acá a nivel del músculo. Una vez que tengo aislado el tendón, corto el tendón, ¿cierto?, corto el tendón y tracciono desde la parte donde está el músculo hacia arriba, y el tendón va a ir por debajo de la piel y va a salir hacia arriba, ¿ya? En este movimiento que estamos haciendo ahí, ¿te fijas? Y ahí va el tendón subiendo. Una vez que ya lo tengo completamente afuera, me fijo en la zona donde el músculo se va transformando en tendón. Justo en esa zona, esto lo pinzo y lo corto. Rara vez hay que hacer hay que ligarlo, hacer transficción. Muchas veces, si tú tomas justo donde entrando el músculo al tendón, no hay mayor hemorragia, mucho menos, ¿ya? Esta, bueno, es una técnica que se puede hacer en decúbito lateral, decúbito dorsal. Yo generalmente a mí me acomoda mucho más hacerla en decúbito dorsal, lateral, ¿cierto? Y aquí está, hay fotos de la técnica en pie, que en caballo manso sí, obviamente se justifica hacerlo y todo, pero si no, no tiene mucho sentido hacerla si el caballo, digamos, ¿cómo se llama? No es tan manso, mejor botarlo, para que arriesgarse. El cementerio está lleno de valientes. Bien, vamos a hablar ahora de otro tema en cuanto a las cirugías de miembro, y que es sobre alguna técnica quirúrgica, ¿ya? Vamos a hablar de la artroscopía en equino, que es una técnica quirúrgica que se utiliza también en otras especies, principalmente en humanos también, ¿cierto?, que fue desarrollada hace muchos años, que principalmente en todo el mundo fue desarrollada en los años 80, ¿cierto?, en equinos por el doctor William McIlroy, que fue el primero que hizo, ¿cierto?, el atlas de artroscopía en equino. En Chile podemos decir que quien comenzó con la técnica artroscópica en los caballos fue el doctor Onésimo Sepúlveda, en la década, a fines de los 80, principios de los 90, ya en el club. Es una técnica que es bastante útil, bastante inocua, bastante rápida,
y con resultados bastante buenos, ya, para problemas articulares en caballos, que principalmente estos son problemas que tienen los caballos de deporte. Para eso necesitamos un endoscopio, que un endoscopio no es otra cosa más, ¿cierto?, que un dispositivo con una óptica que nos permite ver dentro de la articulación. Los primeros artroscopios, que eran muy antiguos, ¿cierto?, tenían todo un sistema y un engranaje, una parafernera gigante. Los artroscopios modernos, este es el esquema más básico, ¿cierto?, una fuente de luz conectada a una óptica, y esto nos permite ver dentro de una articulación. Esta óptica, ¿cierto?, es necesario que la punta tenga cierta angularidad, hablamos de 30 o 25 grados, ya, en general. Porque con eso yo al girar el endoscopio ya puedo tener visión del lado contrario al cual yo estaba viendo. Si esto tuviera 0 grados, como tienen algunos laparoscopios, que es la diferencia con el artroscopio, yo no podría tener acceso visual a toda la articulación, ¿ya? Bueno, necesitamos una fuente de luz. Acuérdense que las articulaciones, adentro no hay luz, entonces necesito iluminar lo que yo estoy viendo, y para eso ocupamos fuentes de luz de artroscopía, que no es la típica fuente de luz, sino que son un poquito más potentes y más sencillas también al momento de poder regular la intensidad de la luz, principalmente porque necesito ver esto yo a través de un monitor, ¿ya? Entonces la luz puede ser algo fundamental en mejorar o en algunos casos hasta empeorar la imagen. También necesitamos una endocámara para conectar nuestra óptica, ¿cierto?, a una endocámara, ¿cierto?, y poder así conectar la cámara a la óptica, quiero decir, puedo establecer, ¿cierto?, una imagen en un monitor, en una pantalla, para poder operar esto, ¿cierto?, de distintos tipos, de distintas marcas, algunas autoclavables, otras no, etc. Durante la artroscopía se hace necesario sí o sí mantener un flujo constante de fluido. Generalmente utilizamos suelo Ringer o utilizamos suelo fisiológico, ¿ya? Antiguamente lo que se utilizaba para mantener este fluido constante, que es necesario, obviamente se entenderá, porque en la medida que yo voy sacando fragmentos, solucionando algunas cosas, pueden haber hemorragias dentro de la articulación, y si yo no mantengo, ¿cierto?, un lavado constante, puedo efectivamente no ver absolutamente nada, o estar en una piscina llena de sangre y no ver nada. Entonces se requiere un fluido constante. Antiguamente, como decía, se ocupaban estos sistemas manuales, pero actualmente ya se ocupan todas estas bombas, ¿cierto?, de infusión, que están desarrolladas, muchas de ellas, ¿cierto?, la gran mayoría para artroscopía, aunque puede servir alguna bomba de infusión para otro tipo de técnica quirúrgica, ¿ya? Existe también la artroscopía por gas, pero la artroscopía por gas generalmente no se realiza en caballos, pero sí la nombro, ¿ya?, porque está dentro de la técnica artroscópica. Necesitamos un instrumental específico. Este instrumental específico nos va a permitir, ¿cierto?, poder efectivamente manipular dentro de la articulación, ¿cierto?, de manera segura y con un portal muy pequeñito. Esto tú lo entras por portales que miden con suerte 8 milímetros, 1 centímetro, pero como la parte activa del instrumental queda dentro de la articulación sin alterar, ¿cierto?, esta parte de acá, puedo yo tener pinzas que se abren mucho, que son muy grandes, pero con un mango, ¿cierto?, que es bien pequeño, ¿cierto? Estas pinzas de material específico se conocen como pinzas de Rongier, ¿ya? Hay para cortar hueso, para traccionar, para limpiar, para etcétera, ¿ya? Una cosa importante también es la posición ideal. Lo vamos a ver adelante. También hay distintas posiciones para las distintas articulaciones y dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Todo esto que le estoy diciendo no es que lo tengan que aprender con el tiempo ni a modo de prueba de error, sino que está descrito en el famoso Atlas de Artroscopía en el Caballo, que ya va en su 5ª edición, si no mal recuerdo, ¿ya?, que es un libro. Y ahí salen todos estos datos, ¿ya? Por ejemplo, ahí estamos en una artroscopía, ¿cierto?, bilateral de carpo. Ahí estamos fijando la estructura la más correcta para poder tener acceso, ¿cierto?, a los distintos rangos articulares que queremos acceder. Obviamente tricotomía, lavado de desinfección, y se fija el campo quirúrgico, el cual solamente debe dejar la superficie articular, ¿cierto?, en la piel del hueso que vamos o de la porción articular que vamos, ¿cierto?, a manejar. Eso es importante, ¿cierto? Estas son cirugías que tienen que ser extremadamente estériles. No queremos tener artritis séptica o algo por el ejemplo, algo por el estilo. Distendemos la articulación, es decir, hacemos una artrocentesis, sacamos líquido sinovial y introducimos, ¿cierto?, suelo fisiológico Ringer, pero en volúmenes bastante importantes. Hablamos, por ejemplo, de una articulación radiocarpiana, vamos a introducir unos 60 ml de suelo. En una articulación intercarpal, entre 40 y 60 ml, etcétera, ¿cierto? Con eso
voy a provocar varias cosas. Uno, se va a separar, ¿cierto?, la membrana y la cápsula de todo lo que es la articulación, o sea, va a dar un espacio para poder hacer las primeras manipulaciones, y también esta distensión, voy a provocar, ¿cierto?, cierta laxitud de los ligamentos interóseos, entonces va a ser más fácil llegar a lugares que son un poquito más profundos de la articulación. Bueno, entonces, después de esto, lo que debemos hacer, ¿cierto?, es una incisión en piel de 1 centímetro, un poco menos, en realidad son como 8 milímetros, 8 milímetros. Y por esa incisión, ¿cierto?, introducimos nuestro trocar con nuestra vaina, ¿cierto? Hay una vaina que dentro tiene un trocar que es romo, ¿cierto? No queremos dañar el cartílago articular tampoco. Y posteriormente dejamos colocada la vaina y sacamos el trocar, y a la vaina le introducimos, ¿cierto?, nuestra óptica, que ya está unida a nuestra fuente de luz por el cable de la fuente de luz, está unida a fluidos continuos, ¿cierto?, por esta manguerita que está acá, que está conectada a nuestra máquina, ¿cierto?, de irrigación continua. Tenemos la endocámara, ¿cierto?, que como no está estéril, se cubre con una manga, ¿cierto?, de plástico. Por ese motivo, si no tienen a mano, ¿cierto?, estas mangas de plástico, son de uso comercial, pueden usar perfectamente mangas de palpación que ustedes manden a esterilizar por gas, ¿ya? Les puede servir cuando no tengan, ¿cierto?, el otro lugar, como para salir del paso, ¿sí? Y luego comenzamos con puntos de triangulación. Los puntos de triangulación son importantísimos. De hecho, pueden determinar el éxito de una cirugía de artroscopía. ¿De qué se trata esto? Los puntos de triangulación, yo voy a ir con una agujita jugando, ¿cierto? Y voy a ver por dónde tengo que entrar con el segundo portal, en el cual yo me voy a sentir cómodo, y por sobre la lesión que yo tengo que trabajar. Si yo me equivoco en la apertura del portal, se me va a complicar todo, ¿cierto?, al momento de manipulación dentro de la articulación. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, un carpo, el caballo, como está en decúbito dorsal, está patas para arriba en el fondo, ¿cierto? Entonces tenemos el tercer carpal, el segundo carpal, el cuarto carpal. Acá vamos a tener carpo radial, intermedio, cubital o ulnar. Supongamos que el caballo tiene una fractura tipo chip del borde dorsodistal, ¿cierto?, en su lado medial del carpo radial. Estamos hablando de que tiene una fractura en esa zona, ¿ya? Esta imagen que yo veo acá es esta de acá, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener el tercer carpal, segundo carpal, carpo radial, y lo que describimos delante sería un chip que está más o menos por acá, ¿cierto?, justo en la mitad de la imagen que vemos. Si yo me equivoco al momento de marcar con la triangulación, cómo tengo que entrar con las pinzas y todo eso, el tiempo quirúrgico se me va a, ¿cierto?, poner muchísimo más largo, y se puede complicar todo, ¿ya? Hay distintas zonas de triangulación y etcétera, y eso es tiempo y paciencia de irlas aprendiendo y las practicando, ¿ya? Igual cuando ustedes hagan cursos de artroscopía, porque esta es una técnica que requiere hacer su cursito, ¿cierto? Ahí van a ver efectivamente que hay una gran cantidad que se puede tener de triangulaciones dependiendo de las porciones articulares a las cuales ustedes puedan acceder, ¿ya? Luego de que ya realizamos la triangulación, hacemos la apertura del segundo portal, ¿ya? Esta imagen, claro, está traspapelada. Este es para mostrarle que esto se puede hacer también con una manga de palpación estéril, ¿ya? Es importante que esté estéril. Bueno, ya exploramos y podemos encontrarnos con distintas complicaciones, por ejemplo, fracturas tipo chip, como en este caso, ¿cierto?, que las cuales hay que eliminar, limpiar, dejar todo lo más limpio posible. Una de las complicaciones que ocurre cuando tú quieres hacer una artroscopía en un caballo, ¿cierto?, que ya tiene cierto grado de osteoartritis o que la lesión ya es más bien crónica, es decir, la tienes un par de meses, es que te vas a encontrar con que hay una hipertrofia de las vellosidades, ¿cierto?, de la membrana sinovial. Este es un caso moderado. En los casos severos, de hecho, no vas a ver absolutamente nada. Es como meterte en una piscina, ¿cierto?, a bucear, y en la piscina está lleno de algas, no se ve absolutamente nada. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, primero, no operando caballos que tengan condicionantes crónicas articulares, porque te vas a encontrar con eso, pero por ese motivo, si lo operas, tienes que cortar todas estas vellosidades, y eso se hace con un instrumental especial que puede ser manual, que son unas pinzas que se llaman basket punch, o con un aparato especial, ¿cierto?, quirúrgico, que se llama shaver. El shaver no es otra cosa, ¿cierto?, que imagínense como un Dremel, ¿cierto?, con una extensión, todo quirúrgico obviamente, pero la pelotita que da vuelta, en vez de ser una fresa, son cuchillas chiquititas. Entonces esas cuchillas chiquititas van cortando todo esto, ¿ya? Es un poco más invasivo, ¿cierto?, y provoca más daño, por tanto yo a veces trato de no ocupar eso.
Bueno, en resumidas cuentas, por ejemplo, que lo que vemos en una artroscopía, vemos que aquí hay una lesión, aquí esta es la típica imagen de una tibia, ¿cierto? Con un fragmento osteocondral producto de un OCD, lo identifico a través de una artroscopía, lo tomo, ¿cierto? Y lo saco, y me lo llevo, ¿cierto? Ahora, dependiendo de qué es lo que vayamos a operar nosotros, que vamos a tener distintos accesos, ¿cierto? A distintas articulaciones, y así que podríamos estar una semana hablando, por eso que existen atlas, ¿cierto? Pero es para que tengan algunas ideas que las articulaciones, dependiendo de la lesión que tengan y el acceso que yo quiera tener, va a ser el grado de flexión o de semiflexión. Fíjense aquí la flexión que tienen los carpos, muy flectada, y aquí está semiflectada. Generalmente, este tipo de flexión uno lo hace para poder, por ejemplo, observar muy bien tercer carpal o algo así, o usando la artroscopía como método de ayuda, ¿cierto?, al momento de hacer osteosíntesis de tercer carpal o ese tipo de cosas. Por el otro lado, si yo quiero ver alteraciones, muchas veces a nivel de radio, esta es la posición mejor, ¿ya? Todo tiene su ubicación, todo tiene su ubicación. Ahí vemos, por ejemplo, ahí, fractura, ¿cierto?, a nivel de radio. Mira cómo se ve, eso así se ve un chip intraarticular, ¿cierto?, por artroscopía. Fractura, ¿cierto?, tipo chip del borde dorso proximal, del tercer carpal. Sabemos que este es el tercer carpal por la vista cae y que esta zona de acá es la foseta radial y acá la foseta intermedia, por tanto acá tenemos la fractura y sabemos que esto va hacia el lado más bien medial, ¿cierto? Y lo podemos sacar, ¿ya? Así es como se ve, ¿cierto?, la fractura, la separamos, la sacamos y después tenemos que limpiar todo el lecho de la fractura, ¿ya? Que no quede ningún detrito ni nada de eso. Fracturas de radio, estas son fracturas, ¿cierto?, de la epífisis distal del radio en su porción dorsal, ya sea hacia lateral o medio o se saca, se limpia y queda impecable. También nos sirve para poder evaluar, ¿cierto?, alteraciones, ¿cierto? Alteraciones nos sirve para poder evaluar alteraciones y como una herramienta de guía al modelo al momento, ¿cierto?, de realizar ciertas cirugías, como por ejemplo la colocación de un tornillo cortical, ¿cierto?, para solucionar un problema de una fractura en laja de tercer carpal, ¿ya? Esto se ve así, una radiografía, así tú puedes ver, ¿cierto?, cómo se ve la fractura. Esta es la superficie del tercer carpal, que es eso que están viendo ahí, y esto que están viendo acá, que es fragmento, es eso que aflora ahí al fondo, ¿ya? El nudo generalmente se trabaja extendido, ¿cierto?, cuando se trabaja en toda la zona, ya sea dorsal estricta o dorsolateral, pero cuando trabajamos en la zona ya sea palmar o plantar, trabajamos con el nudo flectado, ¿ya? Para poder tener acceso mediante el artroscopio, ¿cierto?, a las distintas zonas que queremos ver, ¿ya? Acá hay dos formas muy buenas de poder extender, acá están las manos, y acá hay una forma muy buena de extender la pata. Ahora, ojo, cuando extiendan la pata de esta manera, que queda tan extensa, tienen que tener cuidado, ¿cierto?, de que sea una cirugía muy corta, porque esa posición por mucho rato puede originar ciertos problemas anestésicos posteriores a la cirugía, como por ejemplo parálisis radial, ¿ya? Entonces necesitamos que, si van a extender el nudo de esa manera, tiene que ser, ¿cierto?, una cirugía lo más rápido posible. Tenemos algunas imágenes de nudo, ahí se fijan, ¿cierto?, que aquí el nudo está flectado cuando queremos trabajar, por ejemplo, en la eminencia palmar de P1, ya sea lateral o medial, etc. También los huesos sesamoides. También podemos resolver algunos tejidos, o sea, problemas de tejido blando, ¿cierto?, que han tenido alteraciones, como por ejemplo la sinovitis bilionodular, ¿cierto?, que la famosa esta lengua de mancha que ustedes ven ahí, que eso provoca dolor, inestabilidad de las articulaciones irritantes, entonces hay que sacarlo. Ustedes introducen el artroscopio y con el explorador lo van viendo, ¿cierto? Ahí está el explorador levantando, ¿cierto?, nuestra sinovitis, y ahí se da cuenta, ¿cierto?, todo lo calcificado que está, y eso después hay que sacarlo, ¿ya? Así estaba antes, aquí sí queda después sin nada de esta estructura, ¿ya? A nivel, ¿cierto?, palmar o plantar, son artroscopías un poquito más complejas, no tanto, pero un poquito más complejas, pero también se realizan, ¿ya? Babilla, exactamente lo mismo.
También sirve, ¿cierto? Aparte de extraer fragmentos, etcétera, etcétera, pero también nos sirve para poder evaluar en cierta medida algunas condicionantes que puedan tener articulaciones, como por ejemplo en este caso un quiste subcondral. Fíjense acá, ¿sí? Quiste subcondral, en este caso, ¿cierto? La tróclea, el cóndilo, ¿cierto? Medial del fémur, ¿cierto? Sabemos que es medial porque acá está la fíbula, ¿ya? Y por la forma también. Pero bueno, y aquí está el quiste, ¿lo ven? Entonces a veces estos quistes que están muy a la superficie, ¿cierto? Tienen una gran conexión con el hueso subcondral. A veces una de las terapias que se puede hacer es abrir este quiste, ¿cierto? Y dejarlo totalmente limpio y que esto se recubre. En casos que son un poco más complejos y que están más adentro, ahí ya es otra técnica, y lo que se usa es un tornillo tranquístico y qué sé yo, ¿ya? Pero esto también se puede hacer con guía, ¿cierto? Artroscópica. También tú puedes colocar fármacos dentro del quiste, ¿cierto? Corticoides, ese tipo de cosas. Ahora, si ustedes van a hacer eso, es mejor abrir el quiste y dejarlo limpio, como está acá. Pronóstico, ¿cierto? La corva, lo mismo, son muchos. Fíjense la cantidad de portales que tiene cada articulación, son muchísimos, ¿ya? En resumen, en el fondo, la artroscopía es una técnica quirúrgica que nos ayuda a resolver problemas como osteoconditis disecante, fragmentos osteoarticulares, permite hacer aseo articular, anestesia séptica, otro tipo de cosas, ¿cierto? Y sin duda también funciona como un sistema de diagnóstico articular. Es una técnica quirúrgica apoyada por equipos instrumentales especiales que se utiliza para realizar el abordaje de las articulaciones con fines diagnósticos terapéuticos, y el personal que realiza, ¿cierto? Que la realiza, debe estar capacitado con un entrenamiento y calificado para realizar este procedimiento. La infraestructura debe estar adaptada para realizarla, ya sea con pabellón quirúrgico, anestesia de gases y o locaciones ad hoc. Los conceptos básicos, ¿cierto?, de la artroscopía. Ojo, es una visión monocular y dimensional, por tanto yo no tengo tanta profundidad. En lo que yo veo en pantalla me cuesta, ¿cierto?, establecer la profundidad. Lo otro fundamental y que es básico en esta cirugía, ¿cierto?, en esta técnica quirúrgica, es lo que hablábamos al principio, ¿cierto?, y es esto de la triangulación. Necesito sí o sí establecer buenos rangos de triangulación para tener buen efecto, o sea, buen manejo de todo lo que es, ¿cierto?, el manejo quirúrgico de estos problemas intraarticulares. Si no, voy a quedar desplazado por el lado de que voy a estar introduciendo cierto instrumental o qué sé yo, y lo cual me va a complicar mucho y voy a terminar, ¿cierto?, teniendo tiempos quirúrgicos muy largos. Y acuérdense que una de las cosas importantes de cirugía es disminuir los tiempos quirúrgicos lo más posible. Se los va a agradecer el paciente y también el anestesista, ¿cierto? Lo otro importante es que es la interpretación de la imagen observada. En este caso, ¿cierto?, en la artroscopía tú vas a ver una imagen que, bueno, es mucho más magnificada, ¿cierto? Lo que afuera es 1 centímetro, adentro es 1 metro, ¿ya? Así de magnificada es. Y lo otro es que hay una inversión en el fondo de la imagen, ¿ya? Esto lo explico de la siguiente manera. Ustedes mírense al espejo y dibújense el número 3 en la frente y vean para qué lado lo dibujan. Eso es lo que se ve, ¿cierto?, en una artroscopía. Por eso es que complica un poquito, pero es algo que requiere solamente horas de vuelo, no es para nada complejo. Como yo digo, es como jugar un juego de video. Las 10 primeras veces te va a complicar, ¿cierto?, en entender las triquiñuelas que tiene, pero ya la 11ª vez que jugáis ya te manejáis bastante bien y no hay mayor complicación, digo, ¿ya? Nunca, pero nunca crean ustedes que toda esta disciplina o estas cosas, ¿cierto?, son solo para algunos elegidos. Si ustedes me preguntan, creo que ya lo dijimos en algunas clases, ¿cierto? Si uno tiene la dedicación, si uno tiene las ganas, cualquiera puede ser cirujano. A uno le costará un poquito más, a otros menos, pero cualquiera sin duda puede hacerlo, ¿ya? Y en cualquier especie. En caballos, por lo menos, yo respondo, es cosa de paciencia, dedicación, obviamente mucho estudio, dedicación y bla, 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 pero eso depende de uno principalmente, ¿cierto? Acuérdense que el mayor enemigo que uno tiene es el miedo. El miedo te hace hacer, ¿cierto?, el creer que tú no eres capaz de hacer cosas. Y no, pues, la verdad es que sí sabemos hacer, y muchas cosas, ¿ya? Así que no permitan nunca eso. No permitan nunca tampoco que un colega que esté más avesado les diga que ustedes no saben hacer nada. No, ustedes saben hacer mucho, ¿ya? ¿Por qué no fuimos para allá? No sé. Bueno,
Ahí estamos, ¿cierto? El artroscopio, ¿cierto? Un tubo conformado por una serie de lentes, como veíamos, ¿cierto? Que nos sirven para realizar esto. Es importante, ¿cierto? Que se necesite un instrumental quirúrgico específico, ¿ya? Exploradores, pinzas, algunos bisturí retrógrados, todo ese tipo de cosas. Algunos accidentes quirúrgicos que puede tener la técnica, tenemos ciertas hemorragias, como porque cirugía, celulitis higroscópica, todo el suelo que estamos metiendo en la articulación y que sale por el otro portal para lavar la articulación, ¿cierto? Parte de ese suelo puede caer en subcutáneo y nos va a formar una celulitis higroscópica. ¿Cómo se soluciona esto? Con un vendaje compresivo. El problema es que a veces esta celulitis higroscópica puede debilitarte en cierta medida el tejido subcutáneo y un poco la piel. Entonces puedes tener problemas a veces después con la cicatrización de la piel y subcutáneo. Rara vez pasa, pero está escrito que puede pasar, ¿cierto? También no realizar el tratamiento propuesto. A veces en la radiografía se ve que hay un fragmento intraarticular, te metes con el artroscopio y no está. ¿Por qué? Porque no está dentro de la articulación, sino que está periarticular. Pero la radiografía se veía como que está dentro de la articulación, pero en realidad está fuera de la articulación, ¿cierto? Pueden haber infecciones, es raro, ¿sí? Pero y también, bueno, destrucción de equipo en la medida de que el caballo se superficializa durante la anestesia y tengo el carpo flectado y de repente se despierta, ¡pah! Y estira la mano y me aprieta el artroscopio y se rompe, etcétera, ¿ya? Las articulaciones que pueden ser sometidas a artroscopía del caballo son principalmente el carpo, ¿cierto? Tanto en su radiocarpiana, intercarpiana, el nudo, el tarso, principalmente en la articulación, ¿cierto? Tarsotibial, la articulación femorotibiorotuliana, la articulación escapulohumeral, la articulación del codo, la interfalángica distal, ¿cierto? Que es la articulación entre P2 y P3, y la articulación temporomandibular, ¿ya? Tiene una técnica que tiene varias ventajas, ¿cierto? Tiene una técnica inocua, bajas complicaciones, cicatriz inaparente, porque tiene, ¿cierto? Muy poca invasividad. Mejora muy notablemente el diagnóstico y pronóstico, tiene muy buenos resultados observados, etc. Desde hace muchos años que para solucionar problemas articulares en un caballo, la técnica quirúrgica per se que uno escoge es la artroscopía. La famosa artrotomía ya casi no se hace, de hecho. De hecho, en algunos casos, incluso ahora ya hay algunas publicaciones y todo que incluso hasta la encuentra, ¿cierto? Que es inadecuada para resolver ciertos problemas articulares, ¿ya? La desventaja, obviamente, exige una capacitación para operar artroscopía. Hay que hacerse un cursito de artroscopía para aprender a usar estos equipos, ¿ya? No es algo que uno aprenda como algunas otras técnicas, ¿cierto? Con un cadáver y un libro mirando al lado, digamos. Aquí es necesario cierto grado, ¿cierto? De que te vayan instruyendo. Y aumenta los costos, obviamente, ¿cierto? Y necesita una infraestructura importante, ¿cierto? El manejo posquirúrgico es similar a muchas de las cirugías que hemos visto, ¿cierto? El caballo queda guardado en una pesebrera. Dependiendo de la magnitud de la lesión, muchas veces quedan guardados un mes y medio en pesebrera y después caminan un mes y medio más o 2 meses más. Los primeros días, ¿cierto? Mantienen un vendaje compresivo, muchas veces ocupando unas esponjas, ¿cierto? Que ayudan bastante, ¿cierto? A comprimir la zona, guardado en pesebrera. Los puntos se sacan a los 20 días y guardado en pesebrera, ¿cierto? Con mucho paciencia. A veces hay caballos que la recuperación son 3 meses, a veces 4, en promedio, ¿ya? Siempre antes, sí, de que comience el ejercicio hay que tomar un control radiológico, ¿ya? Las contraindicaciones de esta cirugía es cuando hay ruptura anormal previa de la cápsula sinovial, porque yo, a la medida de que meta ciertos fluidos, quizás para donde se van a ir esos fluidos, infecciones de la piel, porque al momento de introducir, ¿cierto? El artroscopio puede introducir patógenos dentro de la articulación, artrosis con excesiva formación de sinovitis proliferativa, lo que les hablaba, ¿cierto? Caballos que tienen una artrosis importante, es muy difícil, ¿cierto?, tener una buena visibilidad. Obviamente tener muy claras las expectativas esperadas. ¿A qué se refiere con esto? No porque el caballo le vayan a hacer una artroscopía, el caballo va a quedar impecablemente. Me refiero a estos caballos, sobre todo por el punto anterior, caballos que ya han sido infiltrados muchas veces, que ya tienen procesos crónicos. Una artroscopía solamente le va a ayudar a aliviarse y poder seguir viviendo feliz en un campito, pero no compitiendo. Y lo otro es también un uso adecuado del vendaje cuando este se utilice, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver las suturas que se colocan, son bastante mínimamente invasivas, esto, ¿cierto? Vendaje, ¿cierto?, con este tipo de esponja, que son apósitos especiales. Hay de varias marcas, digamos, por eso no ninguno. Este es Resto en el fondo, pero hay otras marcas. Son esponjas que te permiten comprimir bastante bien, ¿cierto?, y mantener bastante fijado esto. El vendaje, ¿cierto?, tiene que ser con un muy buen apósito aparte de gasa y algodón, y dejando libre, ¿cierto?, en el caso de las manos, ¿cierto?, la zona del carpo accesorio, y en el caso de las patas, el vendaje debe dejar libre, ¿cierto?, la zona del calcáneo.
¿ya? Y ahí el caballito después ya se va para su casa. Bien. Vamos a hacer un leve recreo, no sé ni qué hora es, pero calculo que son las 16:36. Vamos a volver a las 16:46, ¿ya? Vayan a tomar un cafecito, un juguito o algo así. Nos vemos, luego voy a poner pausa en la grabación. Y eso. Recording stopped. In progress. Vamos a continuar con cirugía ortopédica en potrillos. Esto es algo que generalmente hay que realizar cuando ya todos los tratamientos que se hicieron en base a férulas, vendajes y eso en algunos casos no han dado resultados, ¿ya? Ahí sí. Vamos a hablar primero de las deformaciones angulares, que son estas deformaciones, ¿cierto?, de los miembros, ya sea anteriores o posteriores, ¿cierto?, que no conllevan, ¿cierto?, alteraciones más bien de flexión y extensión, sino que más bien del plano de los aplomos vistos de delante o de atrás, ¿ya? Vamos a ver tres cirugías con las cuales se puede solucionar esto, ya dependiendo del grado también que ustedes tengan de desviación. Tenemos entonces deformaciones angulares que van hacia el plano, ¿cierto?, sagital, y otras que van hacia el plano lateral, y hay que ver bien, ¿cierto?, mediante estudio radiológico cuál es la parte del hueso que está creciendo más o menos, ¿cierto?, para poder definir dónde vamos a realizar nosotros nuestra cirugía. Como les decía, muchas veces estas situaciones son solucionables con manejos de férulas, vendaje y todo, y generalmente anda bien. Pero en el caso que esto no funcione, caemos en lo que es la cirugía, ¿cierto? Vamos a hablar de la elevación de periósteo, que es una técnica muy sencilla, que se puede hacer en pabellón, en campo, etc. Una anestesia general, obviamente, en el campo, en anestesia endovenosa, es un procedimiento súper cortito, 15 minutos, con suerte, y anda bastante rápido, ¿cierto? Obviamente, tricotomía, lavado de desinfección, campo quirúrgico, etc. Y lo que se hace es que se hace una incisión en piel subcutáneo y luego llegamos al periósteo, y cuando llegamos al periósteo hacemos una incisión en T invertida, como lo ven, ¿cierto?, en el diagrama, en la segunda figura, que por sobre el carpo hay una T, ¿cierto? Se hace una incisión en forma de T. Luego se elevan los flaps, ¿cierto?, del periósteo, se dejan elevados, se sutura subcutáneo y piel y listo, ¿cierto? Esto puede ser aplicable en cualquier hueso largo en crecimiento que esté afectado, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo en radio, puede ser también en el metacarpiano a nivel del nudo, en la tibia, a nivel del tarso, etcétera, ¿ya? Así es como esto se ve, ¿cierto?, en la realidad, ¿cierto? Hacer la incisión en piel, subcutáneo, va a llegar al periósteo, hacer la incisión en T en periósteo y elevas, ¿cierto?, el periósteo. Listo. Y después sutura subcutáneo, piel y listo. Ahora, eso se realiza, ¿cierto?, en la zona donde el hueso está creciendo más lento, en este caso en esta zona, o en este caso en esta zona, por ejemplo, ¿cierto? Porque nosotros al elevar el periósteo descomprimimos la tensión ósea y hacemos que ese hueso crezca un poquitito más rápido y se vaya, ¿cierto?, alcanzando el crecimiento que tiene el otro lado del hueso, ¿ya? El hueso que ha crecido más. Ahora bien, luego tenemos otra técnica que es cuando tenemos grados más grandes de desviación, ¿cierto? Y es una técnica que yo diría que es una de las que más se utiliza, que es la de tornillo transficiario. Esta, a diferencia de la elevación de periósteo, que en este caso la elevación de periósteo sería por el lado contrario, al cual está el tornillo, ¿cierto?, se hace por el lado donde el hueso ha crecido más. El objetivo de esta técnica, ¿cierto?, es fijar el crecimiento de esta zona, comprimiendo la fisis de crecimiento en esta zona y liberando la fisis de crecimiento en la otra, cosa de que el hueso empiece a crecer, ¿cierto?, en forma más pareja. Esta es una cirugía que la colocación del implante hay que hacerla, lo ideal, en pabellón, ¿cierto? Ahora, la extracción del tornillo puede ser en campo y un procedimiento bastante rápido. Pero lo que es en pabellón, o sea, lo que es la colocación del tornillo, ojalá que sea en pabellón. Hay que tratar de caer con el tornillo, ¿cierto?, dentro de los 2 primeros cuartos, ¿cierto? Ojalá bien cercano a la división de los cuartos, ¿cierto?, de los 2 primeros cuartos de la zona articular. Aquí están, ¿cierto?, divididas en esta esquema, ¿cierto?, la articulación en 4 cuartos. En los 2 primeros cuartos es lo ideal.
teniendo mucho cuidado de no entrar en la cavidad articular, porque si entra en la cavidad articular sonó la articulación. Ojo con eso, ¿cierto? Y queda de esa manera. Se utilizan ciertos tornillos de corticales y posteriormente al momento de extraer el tornillo muy sencillo, se hace una pequeña incisión, ¿cierto? Se busca la cabeza del tornillo y se extrae el tornillo, ¿ya? Cuando también tenemos desviaciones bastante importantes, también podemos hacer lo siguiente, ¿cierto? Que es la técnica de cerclaje con tornillo cortical. Se coloca un tornillo cortical a cada lado, ¿cierto?, del hueso, el epífisis, y pasado la física de crecimiento, como está visto acá, con dos incisiones muy chiquitas, ¿cierto?, o dos incisiones nuevas, pequeñas. Y una vez que quedan colocados estos tornillos, ¿cierto?, también se hace por la zona donde el hueso ha crecido más. Se coloca, ¿cierto?, un alambre que se introduce por subcutáneo, ¿cierto?, subcutáneo, se ancla en un tornillo y después se aprieta en el otro tornillo. Esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Y esto después se aprieta acá. Estos son alambres quirúrgicos que se utilizan en osteosíntesis y generalmente en esto la medida que utilizamos es 0,8, ¿ya? 0,8. Y una vez que tenemos apretado, procedemos a apretar un poquito más los tornillos y provoca una banda de tensión bastante importante. Estos implantes también hay que sacarlos, a veces se sacan más o menos como al mes, mes y medio, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero es un promedio, mes y medio. Y también esto puede ser, la extracción de estos implantes también puede ser en situación de campo, ¿ya? No es necesario que vuelva el pabellón a meterse un pabellón en el potrillo. Tú identificas la cabeza de este tornillo, la cabeza de este otro tornillo, los vas soltando y de repente aparece también el alambre, cortas el alambre, lo sacas por un lado y después sacas los tornillos, ¿ya? Y quedan cicatrices pequeñitas y apenas se ven. Eso es el nudo. Aquí hay unas imágenes, ¿cierto?, de, por ejemplo, en carpo, que hemos hecho en carpo, por ejemplo, hay tarso también todo, pero aquí lo que se hace en carpo, que también a veces puede ser más común que el nudo. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo están los tornillos, ¿cierto? Está fijado acá con el alambre. Ahí está la radiografía intraoperatoria. Y ahí está el potrillito, ¿cierto?, feliz de que ahora va a tener sus manitos derechitas. Otras alteraciones en relación a los miembros de los potrillos, ¿cierto?, que son alteraciones de crecimiento. Tenemos las famosas alteraciones flexurales, ¿cierto? Alteraciones flexurales. En este caso, fíjense cómo pisa este caballito, ¿cierto?, con la punta de los cascos, no es capaz de extender el dedo y pisar con la suela. Aquí hay casos que son más comprometidos, ¿cierto?, que la alteración flexural viene de más arriba. Cuando la alteración flexural viene de más arriba, ¿cierto?, el caballo apenas pisa con la suela, pero aparte tiene flexión constante, o semiflexión constante, ¿cierto?, del carpo. Aquí es una cirugía un poco más compleja, ¿cierto?, que aparte de una desmotomía del ligamento frenador distal, hay que también hacer una desmotomía del ligamento frenador proximal. Como esta es una condición que es bastante poco común, vamos solamente a hablar de la desmotomía del ligamento frenador distal para resolver ciertos problemas flexurales que solamente son distales, hacia el dedo del caballo. La desmotomía del ligamento frenador distal es una cirugía que se puede hacer a campo o en pabellón. Hacemos una incisión que ustedes palpan, ¿cierto? Se hace por lateral, no por medial, porque por medial hay más vasos sanguíneos, complica un poco más, ¿cierto? Se hace por lateral. Ustedes palpan, ¿cierto?, la parte caudal, ¿cierto?, o palmar, o plantar, o que sé yo, porque finalmente estos son manos, ¿cierto?, palmar del rudimentario del cuarto, y pegadito al rudimentario, ¿cierto?, hacen una incisión longitudinal, de al menos unos 3 centímetros, 4 centímetros, y van a encontrarse con el paquete flexor, que es lo que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Ahí están viendo, ¿cierto?, así como pisaba antes el ejemplar. ¿Por qué se me salta? Como pisaba antes el ejemplar, y así es, ¿cierto?, como se prepara la cirugía. Este es bilateral, entonces hay que operarlo de un lado y después del otro lado. Se fija nuestro sitio de incisión, ya dijimos dónde era, ¿cierto? Posteriormente hacemos una incisión en piel subcutáneo, vamos a llegar a paquete flexor, decidimos paquete flexor, y nos vamos a encontrar con la siguiente estructura. Si seguimos este esquema del miembro que está acá arriba, ¿cierto?, con la letra A, nos vamos a encontrar que tenemos el ligamento suspensor del nudo, el check ligament, el tendón flexor digital profundo y el tendón flexor digital superficial. Entre el tendón flexor digital profundo
y el ligamento frenador distal o check ligament, ¿cierto? Casi no hay una diferencia aparente, entonces ustedes en general van a ver estructuras. Lo que tienen que hacer es que con una pinza Kelly y curva van presionando las distintas estructuras y de pronto va a caer, ¿cierto?, en una depresión. Esa depresión marca la división entre el ligamento frenador distal y el tendón flexor profundo, ¿ya? Una vez que introducen, ¿cierto?, la pinza, la giran, como está en este esquema de la mano derecha, ¿cierto?, y van a poder aislar perfectamente el ligamento frenador distal. Y eso más o menos se ve así en una cirugía normal, ¿ya? Y ahí tienen que seccionar el ligamento o cortan un trozo de ligamento. Posteriormente se sutura subcutáneo, o sea, el paquete flexor subcutáneo y piel, ¿ya? Y piel. Es importante en esta cirugía, muy importante en esta cirugía, que no termina la cirugía, ¿cierto?, si es que no hacemos un buen manejo del casco. Para eso hay varias cosas a hacerlo. Por ejemplo, aquí podemos estar, lo que hay que hacer, ¿cierto?, es nivelar todo lo que es la pinza, favorecer cierto apoyo en los cascos. Para eso también, aparte de nivelar el casco, podemos colocar una herradura, como son cascos chiquititos, no podemos poner clavos, pero sí podemos pegarla, ¿cierto?, con un acrílico, esté pasada en la punta, es decir, que la zona de la pinza sobrepase al menos un par de centímetros, ¿ya? O podemos usar de frentón, ¿cierto?, usar acrílico completamente, ¿ya? El problema a veces del acrílico es que hay que hacerlo bastante bien, ¿ya? Que quede bien sujeto al casco, si no el cabello se va a parar y a los 2 días no va a tener esa puntita. Entonces hay que hacerlo bien, ¿ya? A veces uno se apoya en esto con herradores. Uno termina la cirugía, después el herrador en la sala de recuperación hace todo este manejo, se demoran 15 minutos por mano y lo hace bastante bien, ¿ya? Lo que sí, el cambio de esta cirugía uno no lo ve al tiro, si bien el caballo sale pisando bastante mejor y más compensado, el cambio total uno lo va a ver después del mes y medio, 2 meses o algo así, ¿ya? Bien. Vamos a ir a otro tema. Que al tiro se los muestro. Y que está por acá. Un poquito. Es un poquito. Acá está. Aquí está. Ya viene. No soy impaciente. Ahí está. Y vamos a hablar un poco de reducción de hernia en potrillo y algunos de los problemas umbilicales que pueden tener, ¿ya? Bien, vamos a hablar de la reducción de hernias en potrillos, ¿ya? Vamos a hablar principalmente, ¿cierto?, de la reducción de la hernia umbilical y la hernia inguinal, que es lo más común, ¿cierto? Y dentro de esas dos, por lejos, la más común es la umbilical. La hernia inguinal tiene algunas complicaciones que ya las vamos a hablar, ¿cierto? Y por suerte no es tan común. Porque el problema de la hernia inguinal es cierto que no es tan común y que es más complicada, es que la hernia inguinal a veces también va acompañado en potrillo, sobre todo de cierto grado de agenesia, de formación de pared abdominal, ¿ya? Ahora, la hernia inguinal en caballo adulto, esa ya hablamos algo ya en lo que era castración, ¿cierto? Lo que hay que hacer ahí es sacar el testículo y cerrar el anillo inguinal, ¿no? Bien, vamos a hablar sí de la hernia umbilical primero. El objetivo de operar una hernia es que no ocurra lo que se está mostrando acá, ¿cierto? De que haya desplazamiento de vísceras dentro del saco herniario y que esto se vaya a provocar, ¿cierto?, una estrangulación, porque esto incluso puede terminar con ruptura intestinal y peritonitis y con la muerte del animal, ¿ya? Las técnicas quirúrgicas son variadas, pero todas, ¿cierto?, respetan lo siguiente. El potrillo, tiene que ir en posición de cúbito dorsal,
¿cierto? Y la incisión que vamos a hacer es una incisión en forma de tajada de melón, como lo que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Está la cicatriz umbilical, que es una incisión en forma de tajada de melón. Se va a repetir harto esa incisión, van a ver adelante. Existen tres técnicas más utilizadas en general. Una es la herniorrafia sin resección de saco herniario, la otra es con resección de saco herniario, pero sin exponer abdomen, y la otra es con resección de saco herniario, pero también exponiendo abdomen. ¿Ya? Vamos a hablar de la primera, que es sin resección de saco herniario, ¿ya? Y en el fondo aquí tienen cierto tricotomía, la desinfección, se fija el campo quirúrgico, fíjense que aquí está la cicatriz umbilical, la hernia, ¿cierto? Por gravedad, todo el contenido herniario se fue hacia el abdomen y nos quedó solamente el saco herniario, ¿cierto? Entonces, ahí quedó, qué bonito. Lo que tenemos que hacer es traccionar, ¿cierto? La cicatriz umbilical hacia arriba, y una vez que la traccionamos hacia arriba, hacemos la incisión en tajada de melón, por debridación Roma, sacamos toda la piel que cubre el saco herniario, toda la piel, y solamente dejamos el subcutáneo y la parte, ¿cierto?, que cubre, que está cubriendo todo nuestro saco herniario. Y va a quedar algo más o menos así, ¿cierto? Esto ya está sin piel, y solamente está el subcutáneo y el saco herniario que está hacia abdomen, porque por gravedad se nos va hacia adentro. Lo que hago ahí es que tomo el borde del anillo, ¿cierto? El borde del anillo de nuestra hernia, que en el fondo va a pasar a ser nuestra hernia alba, y lo suturo con algún patrón que a mí me dé confianza. Puede ser un patrón que, dependiendo del tamaño también, ¿cierto? Uno se define a veces por patrones que son más firmes para patrones que tienen mayor tensión, como por ejemplo patrones lejos cerca, patrones en X, y si la hernia no es tan grande, perfectamente incluso puede ser un punto continuo. Ahora, el hilo que utilizamos generalmente es un hilo calibre 2, máximo 1, ¿cierto? Pero ojalá que sea de calibre 2 hacia arriba. Con un calibre 2 generalmente anda todo bastante bien. Para subcutáneo, un calibre 0 o 2.0, y para piel un calibre 0, ¿ya? Ese es más o menos el esquema, ¿cierto? Entonces nos va a dar el saco herniario, la hernia invertida hacia abdomen, y nos va a quedar nuestra nueva pared abdominal, ¿viste? Que la tomamos desde los bordes del anillo herniario. Qué bonito. Luego suturo subcutáneo y luego suturo piel. Tan, tan. Así es más o menos como se ve, ¿viste? Entonces vamos sacando toda la piel. Ya se sacó toda la piel. Tengo metido, ¿cierto?, los dedos dentro del saco herniario. El abdomen no se expone para nada, ¿cierto? Puedo, en algunos casos se hace cuando hay cierto grado de fibrosis, qué sé yo, se tiene que activar bordes o algo así. Y posteriormente con los mismos dedos voy cubriendo la cavidad abdominal para tomar solamente desde el borde del anillo de la hernia para poder cerrar, ¿cierto?, esta situación, ¿cierto?, la hernia. Y ahí queda bonito, ¿ven? Muy bonito. Y después se colocan corchetes o suturas, ¿cierto?, en la piel. Mira qué bien. Vamos ahora con resección del saco herniario, pero sin exposición de abdomen. ¿Cómo logramos esto? ¿Cierto? Esto lo logramos, el protocolo y el procedimiento exactamente igual. Extendemos, ¿cierto?, la cicatriz umbilical, incisión en tajada de melón, hacemos una debridación y vamos separando toda la piel del subcutáneo, ¿cierto?, con parte subcutánea también obviamente sale. Eso ahí, ¿cierto?, que quede bastante despejado, pero cuando está en este punto, que ya tenemos piel, ¿cierto?, y el saco herniario, presionamos todo lo que pudiera estar dentro del saco herniario, y esto lo dejamos planito, y colocamos unas pinzas hemostáticas largas, de 14 o algo así, o más incluso, comprimiendo, ¿cierto?, el saco herniario. Posteriormente procedemos a cortar el saco herniario. Esto nos va a quedar sellado porque tenemos, ¿cierto?, nuestras pinzas, y procedemos a hacer una sutura continua por debajo de las pinzas, ¿cierto? Por debajo de las pinzas bastante firme. Podemos ir y volver, de hecho podemos hacerlo doble, y después de eso soltamos las pinzas. Con eso nos quedamos sin saco herniario, lo sacamos, ¿cierto? Y después procedemos a cerrar, ¿cierto?, nuestro anillo inguinal. Esto lo hacemos cuando tenemos hernias que son un poquitito más grandes y que se describe que a veces un saco herniario de un volumen no tan pequeño, sino un poquito más grande, podría favorecer algunos trastornos como la adherencia, ¿cierto?, a nivel intestinal en el potrillo, ¿ya? Ahí es como tenemos, ¿cierto?, nuestro saco herniario, ¿cierto? Ahí está nuestro anillo, ¿cierto?, herniario. Acá colocamos, ¿cierto?, nuestras pinzas, cortamos acá y suturamos acá abajo de las pinzas, ¿ya?
Bien. La cuarta, ¿cierto? La cuarta presentación, ¿cierto? Es la resección y exposición de saco abdominal. Generalmente no la hacemos cuando son hernias, como en el caso que está ahí, ¿cierto? Hernias bastante grandes, ¿ya? Y que el examen periquirúrgico nos puede dar la idea de que puede haber a lo mejor cierto grado de adherencia de alguna víscera a nivel del saco herniario. Entonces ahí se hace necesario sí o sí hacer esta técnica que es abierta, ¿ya? Ahí está la famosa tajada de melón, se debería, ¿cierto? Todo. Posteriormente, ¿cierto? Entramos a abdomen. Y de hecho ahí vemos intestino, ¿cierto? El colon mayor. ¿Ya? Y posteriormente, ¿cierto? Suturamos nuestra nueva pared abdominal a través del anillo inguinal, ¿cierto? Formando nuestra nueva línea alba. ¿Ven? Fácil y sencillo. Y ahí está el potrillito feliz nuevamente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las técnicas? La primera técnica sin resección de saco herniario, ¿cierto? La gran ventaja que tiene, ¿cierto? Es que es una técnica súper rápida, se puede realizar sin correr ningún riesgo en situación de campo, bastante rápida, etc. ¿Cuál complicación podría tener? Que si el saco herniario es un poquitito más grande, podría, estadísticamente se dice que podría, ¿cierto?, favorecer la ocurrencia de adherencia. Generalmente no pasa, pero estadísticamente se dice que efectivamente podría ocurrir. La segunda técnica, que es con resección de saco herniario, pero sin exposición de abdomen, es una técnica que es bastante buena, no permite mucho hacerla, ¿cierto?, a veces en situación de campo, porque puede estar en la mitad de la cirugía y se soltó la pinza y quedaste con el abdomen totalmente expuesto, pero muchas veces igual la hacemos en situación de campo, digamos. ¿Ya? Pero esa es la mayor complicación, podría ser esa, y que también al momento de estar suturando el saco herniario, sin querer pasemos a llevar una víscera, ¿cierto? Y vamos suturando junto con el anillo herniario, vamos a estar suturando que si un trozo de epiplón o un trozo, peor sería, ¿cierto?, un trozo de intestino, ¿ya? Y la tercera técnica, que es la última que vimos, sin duda que esa sí debe ser en pabellón, ¿ya? Es así, lo ideal es que sea en pabellón, y la mayor complicación de esa, ¿cierto?, es que como queda, no hay un plano cicatricial que te pueda ayudar, puede quedar un poquitito más debilitado y puedes tener, ¿cierto?, algunas complicaciones como visceración o ese tipo de cosas, ¿ya? En cuanto a la hernia inguinal y la inguinoescrotal, en el fondo, en el potrillo, a veces están asociados no tan solo a que tienen un gran anillo inguinal, sino que muchas veces a agenesia o falta de formación normal, ¿cierto? O falta de formación de pared abdominal, ¿cierto? Como en este caso, acá tenemos hernia inguinal, pero aparte tenemos una hernia paramediana, ¿cierto? Que tiene relación con alteraciones importantes, ¿cierto?, de la formación de esa pared. Por eso es que todos estos caballos, todos estos potrillitos, ¿cierto?, hay que hacerle una ecografía antes y medir bien desde dónde hasta dónde va la hernia, o si es una hernia, o a veces son dos hernias, a veces tiene una hernia inguinal y una hernia paramediana, o a veces toda una gran hernia. Entonces ahí cambia la cosa porque ellas son cirugías con malla, o algunas de ellas incluso es muy difícil poder hacer algo, ¿ya? Es muy difícil poder obtener una buena contención de esa masa visceral, ¿ya? Pero bueno, nos vamos a bajar a la hernia inguinal. La hernia inguinal, ustedes tienen que hacer, ¿cierto?, una incisión en la zona externa al anillo inguinal. Eso es palpable perfectamente, eso se palpa, ustedes palpan y se le van a meter los deditos en el anillo. Como el potrillo está en decúbito dorsal, acuérdense que la mayoría de las hernias, ¿cierto?, se van a devolver a cavidad abdominal, entonces les va a quedar el espacio para palpar. Hace la incisión en pie, de bridación hasta llegar al anillo. Como ese anillo tiene que quedar totalmente cerrado, tienen que tomar, ¿cierto?, ubicar el testículo, generalmente está por ahí al ladito, y extraen el testículo, ¿cierto?, sacan el testículo, ¿ya? Y posteriormente cierran el anillo inguinal, que en este caso generalmente son anillos grandes. Fíjate acá, el anillo grandote. El anillo inguinal uno piensa que es algo redondo, y en general la forma que tiene es como una forma más bien triangular, ¿ya? Bueno, eso se cierra, ¿cierto?, con puntos cerca, o sea, lejos cerca, como el que está viendo acá, con un hilo absorbible de calibre 2 hacia arriba, pues 2 o 3, ¿ya? Generalmente con 2 anda bastante bien. Y sobre eso yo les aconsejo que hagan un punto, ¿cierto?, continuo, ¿cierto?, con los tejidos que hay al lado, las aponeurosis y todo eso. Vamos a hablar de algunas alteraciones umbilicales en el potrillo. Dentro de eso tenemos, ¿cierto?, el famoso uraco persistente, ya que estamos hablando de ombligos y cosas así. Acuérdense que el uraco es la conexión que hay, ¿cierto?, desde el potrillo, ¿cierto?,
hacia la placenta de la descarga de orina que tiene el potrillo, ¿cierto? Hay un ducto, esto va por el cordón umbilical. Entonces, cuando ocurre el parto, el cordón umbilical se corta y al poco momento después el uraco se cierra y el potrillo puede orinar perfectamente, ya sea por el pene o por la vagina, ¿cierto? No hay ningún problema, ¿cierto? Por la vulva. Pero en otro caso, esto es muy común en machos porque muchas veces tiene relación con alteraciones en la permeabilidad de la uretra del pene, pero es por un asunto de falta de formación o cosas así. O también por manejo en el parto, cuando al potrillo lo tiran y desgarran el cordón, ¿ya? Fíjense que esta foto aquí está orinando por el pene, pero también está orinando por el ombligo, ¿ya? Entonces esto a veces tiene tratamiento médico, pero la gran mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico está destinado, ¿cierto?, a cerrar el uraco, sacarlo y volver a formar, ¿cierto?, nuestra vejiga. Entonces, generalmente un uraco persistente está acompañado por infección, fiebre, depresión, pérdida del apetito, signos de enfermedad sistémica grave, como son dificultad para respirar, claudicación, articulaciones con evidentemente volumen. Estos potrillitos es un desafío importante para los anestesistas. Ahí sí. El uraco persistente, por tanto, puede ser una urgencia quirúrgica, sin duda. Sin duda. El objetivo quirúrgico, como hablamos, es eliminar quirúrgicamente los tejidos infectados del ombligo para evitar futuras infecciones y cerrar la comunicación del uraco con la vejiga. El protocolo es en base a anestesia general. Lo ideal es que sea en pabellón, a veces lo hemos hecho cierto en campo, lo ideal es que sea en pabellón por la gravedad de la anestesia, o sea, lo complicado de la anestesia y por el acceso al abdomen también, ¿cierto? Esto debe ser en decúbito dorsal, tricotomía, lavado de desinfección, se fija en nuestro campo quirúrgico, que es en la zona umbilical, y se hace una incisión, ¿cierto? Se eleva permanentemente la cicatriz umbilical, se eleva con una pinza de tracción, puede ser una Alice, ¿cierto? Se hace una incisión en forma de tajada de melón, se recuerda la famosa tajada de melón, pero la diferencia aquí es que después se prolonga con una incisión única hacia craneal y hacia caudal, para tener mayor acceso, ¿cierto?, a lo que son los componentes que están asociados al uraco, que son obviamente los vasos, ¿cierto?, como las arterias umbilicales, la vena umbilical y la vejiga. Una vez que hacemos esto, hacemos la misma debridación, ¿cierto?, de piel, subcutánea, etcétera, hasta que llegamos, ¿cierto?, a la zona abdominal. Una vez que llegamos a la zona abdominal, ¿cierto?, identificamos y exteriorizamos estructuras. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar con el uraco, ¿cierto?, con las arterias umbilicales, con la vena umbilical, que es una guatona que está acá, y con la vejiga, ¿cierto? Aquí está el uraco, y aquí termina el uraco, y aquí parte la vejiga, ¿ya? Lo primero que hay que hacer para tener mayor movilidad es cortar, se dice cortar, pero en el fondo es un desgarro, ¿cierto?, el ligamento de la vejiga. La vejiga, ¿cierto?, tiene un ligamento que la tiene un poquito fijada, ¿cierto?, hacia la parte ventral del abdomen. Por tanto, ustedes, como esto está del cúbito dorsal, ustedes meten el dedo entre la vejiga y la pared abdominal, ¿cierto?, así que está dando hacia ustedes, ¿cierto?, y pasan el dedo en forma firme por esa zona y van a sentir que cortan una tela, así como un toc. Ese es el ligamento al que nos referimos, ¿cierto?, y eso les va a dar posibilidad de poder tener una mayor maniobrabilidad, ¿cierto?, con la vejiga. Luego se deben ligar las arterias y la vena umbilical, luego se seccionan la vena y la arteria umbilical, luego se exterioriza la vejiga unida al muñón umbilical, que es lo que tenemos, aquí tenemos, ¿cierto?, aquí estamos entrando en cavidad abdominal, ahí tenemos un trozo de intestino, pero lo que tenemos acá es uraco. Y lo que vamos a tener acá entonces este es uraco, acá tenemos una arteria umbilical, acá tenemos por el otro lado una arteria umbilical, esto gordo que está acá, ¿cierto?, es la vena umbilical, y bajo de esto, ¿cierto?, tenemos la vejiga, ¿ya? La vejiga. Que más o menos, por otro lado, algo así, ¿cierto? Vamos a tener, por tanto, la vejiga, vamos a tener las arterias umbilicales y la vena que ya están ligadas, ¿cierto? Fíjense, ahí está ligado, y la otra también está ligada, están cortadas. Y posteriormente, ¿cierto?, se corta la unión de la vejiga con el uraco, se corta y se elimina, ¿cierto?, todo este remanente, todo eso que se sacó, ese extraterrestre que sacamos, ¿cierto? Posteriormente se aconseja aspirar la orina para que mientras suture la vejiga no tenga mayor complicación. Sabemos que la orina es estéril y no tiene mayor complejidad, ¿cierto? Pero si es una gran cantidad de orina va a puede originar algunas alteraciones, ¿cierto?, irritativas en el peritoneo, etc. De hecho se habla de peritonitis química en algunos casos. Ahora tiene que ser mucha cantidad de orina, ¿cierto? Y bueno, y ahí tenemos lo que sacamos, ¿cierto? Ahí está las distintas
estructura, ¿cierto? Arteria, vena, uraco, etcétera, ¿ya? Y posteriormente, como ya nos quedó solamente la vejiga, tomamos la vejiga y la cerramos con un patrón de sutura invaginante, ¿cierto? Yo generalmente uso Caching y sobre esto un Lembert, ¿ya? Un patrón continuo invaginante. Luego introducimos el abdomen, y cerramos la pared abdominal con un patrón continuo adosante en la blanca con un hilo calibre 2 o calibre 1. Luego suturamos subcutáneo con un patrón continuo adosante también con un calibre 0 y luego suturamos piel con un patrón para piel, el que ustedes quieran, con un patrón 0. ¿Ya? Lo importante de todo esto sí es que todas las estructuras estén lo más diferenciadas posible al momento de suturarlas. Se describe, y eso ustedes ya lo saben, que mientras más diferenciados suturen y cierren los tejidos, más rápida va a ser esa recuperación. ¿Ya? Es que más cierto de todo lo que hay que suturar. A veces uno se demora más en dejar bien suturado todo esto que en suturar, digamos, todo lo otro. Este es un buen esquema, ¿cierto?, de cierre de incisión, ¿cierto? Que se utiliza a veces en caballos con cólico, incluso a veces en algunos otro tipo de cirugía, pero puede servir perfecto para cerrar, ¿cierto?, una cirugía de uraco, ¿ya? Y también, como hablábamos en cirugía abdominal, cubrimos, ¿cierto?, nuestra herida con apósitos estériles, rollos de apósitos estériles, ¿ya? Que ustedes ya lo ven ahí. Ahora, postquirúrgico tiene que ser con recuperación asistida, el potillito, ¿cierto? Debe quedar en la pesebrera con su mamá, eso lo ayuda mucho a la recuperación. Con restricción de movimiento, tiene que quedar guardadito en una pesebrera al menos unos 10 días, ¿cierto? Antes de ser liberado un pochero chiquitito. Con tratamiento antibiótico, antiinflamatorio y manejo de la herida quirúrgica. Una vez que sacamos el capitón al tercer, cuarto día, todos los días se debe curar hasta enterar más o menos unos 4 días después de haber sacado el capitón, ¿cierto? La curación es en base solamente a tocaciones con povidona, con eso está más que bien. Complicaciones que a veces ocurren, ¿cierto? Puede ser evisceración, rara vez ocurre, pero ocurre. Y adherencias, por la manipulación que yo voy a dar, o porque alguna de las suturas de la vejiga, que si yo, provocó alguno de estos hilos que se adhiriera, o qué sé yo. Puede ser complejo eso. Y sin duda, cuando hacemos muchas veces esta cirugía en situación de campo, a veces corremos mayor riesgo de generar peritonitis, ¿ya? Y ustedes saben que la peritonitis en el caballo no hay mucho que hacer. Otra de las complicaciones también son las famosas dehiscencias de la herida quirúrgica, ¿cierto? Y por suerte cuando pasa esto generalmente solo pasa en piel y subcutáneo. Y esto hay que dejar que repare por segunda intención. Como son potrillos chiquititos, generalmente podemos manejar apósitos y vendajes y hacerles curaciones 2 veces al día y así estar por, qué sé yo, 3 semanas y después quedar reparando de a poco. Igual reparan bien, obviamente sí, que muchas veces cuando tienen esta complicación van a generar cierto edema excesivo, como también, ¿cierto?, muchas veces generan hernias incisionales, que es lo que están viendo ahí, ¿ya? Hernias incisionales. Y eso puede ser complejo. Vamos a hablar de otra cosa, ¿cierto?, de la ruptura de vejiga. La ruptura de vejiga es una condición bien, no sé si común, pero pasa cada cierto tiempo, ¿cierto?, en los potrillos, ¿ya? Son potrillos que parece que tuvieran cólico porque están con perímetro abdominal aumentado, tienen cierta dificultad, intranquilidad, ¿cierto? Se mira la guatita, etcétera, y uno puede decir, oh, este a lo mejor está con una impactación en colon menor por retención de meconio, pero al momento de hacer la ecografía te encuentras con que el abdomen está lleno de líquido. Entonces hace una abdominocentesis y descubre que lo que tiene el líquido de abdomen es solo orina. Entonces eso te hace sospechar 100% de que hay una ruptura de vejiga. Por tanto, esta cirugía necesita de ese diagnóstico certero. Es muy similar a la cirugía de uraco, ¿cierto? Con la diferencia que tenemos que, ¿cierto?, aparte de sacar todos los componentes, tenemos que cerrar las perforaciones que pueda tener, ¿cierto?, la vejiga, ¿ya? Y la incisión es más amplia, ¿cierto?, hacia post-umbilical. Entonces, hacemos nuestra tajada de melón y continuamos hacia caudal. En el caso de los machos, hacemos la tajada de melón, seguimos hacia caudal y le hacemos el quita todo lo que es el prepucio y el pene. Y seguimos, ¿cierto?, hacia atrás. Esa incisión solamente abarca piel y subcutáneo. Por debridación Roma llegamos a la parte muscular y separamos la piel, la corremos hacia un lado y ahí vamos a llegar a la línea blanca, ¿cierto? Y ahí hacemos nuestra incisión.
Ojo con eso en los machos, es algo muy importante. Posteriormente, ¿cierto? Extraemos nuestra vejiga y la inspeccionamos. Muchas veces, la gran mayoría de los casos, más que una ruptura de vejiga, es una ruptura de uraco. Ojo, ya, muchas veces. Entonces, lo que se hace ahí es exactamente lo que hace en una cirugía de uraco. Con la diferencia, ¿cierto? Que tenemos que seccionar entre la unión, en vez de seccionar entre la unión de la vejiga y el uraco, seccionamos francamente vejiga nomás, ¿ya? Ahora, hay otras complicaciones, ¿cierto? Que es cuando tenemos ya rupturas francas, que no están solo, ¿cierto?, a nivel de uraco, sino que son, ya podríamos hablar como en el cuerpo de la vejiga o algo así, ¿cierto? Y ahí requiere, sin duda, ¿cierto?, suturas invaginantes continuas en todas las perforaciones que pueda tener, que pueden ser perforaciones muy pequeñas, de 1 centímetro, o pueden ser perforaciones grandes de 12 centímetros, ¿ya? Y pueden ser tanto en la cara ventral o en la cara dorsal de la vejiga, ¿ya? Esta es una foto normal de cómo es la vejiga en general. Pues son tejidos bien delgaditos, hay que ser bien cuidadoso al momento de suturarlo. El calibre de hilo que uno utiliza, ¿cierto? Es, como decíamos, un 2.0 absorbible. Puede ser friable, así que hay que ser bastante cuidadoso. Si tú te fijas el dibujo, la muestra como si fuese una estructura muy, muy firme, digamos. Y hay que tener cuidado, ¿cierto? Al momento de manipularla, ¿ya? Generalmente estas suturas son suturas dobles, ya dijimos que son invaginantes, pero generalmente hacemos doble invaginante. Vamos con primero un catching y nos devolvemos con un Lemberg, por ejemplo, ¿ya? Ahí sutura invaginante doble. Y después que terminamos esto, ahí recién seccionamos el uraco y volvemos a cerrar y todo como si fuese una cirugía de uraco persistente, ¿ya? Tiene buen pronóstico esto cuando es diagnosticado a tiempo, ¿cierto? Lo que sí, por la gran cantidad de orina que a veces tiene el abdomen, se hace necesario hacer lavados abdominales, ¿ya? Pero es relativamente sencillo, tú, ¿cierto?, viertes suero dentro de la cavidad abdominal y aspiras por otro, ¿cierto? Y le tienes que pasar unos 6 litros, 8 litros, que se dio de suero, ¿ya? Limpiando. Eso anda bastante bien. Complicaciones que vamos a tener, ¿cierto? Son similares al uraco, peritonitis, ¿cierto? Evisceraciones, sobre todo adherencias, como están ahí, ¿cierto? Sobre todo adherencias, la cantidad de cirugía que tiene en vejiga, etcétera, ¿ya? Otra de las complicaciones que pueda tener, ¿cierto?, un potrillo a nivel de ombligo es abscesos subcutáneos, ¿cierto? Que en el caso de que estén solo a nivel umbilical, esto lo podemos ver, ¿cierto?, por ecografía, podemos hacer un drenaje directo de esta zona. El problema es que la mayoría de las veces, ¿cierto?, estos ¿cómo se llama?, abscesos vienen asociados a otras condiciones, ¿cierto?, con pequeñas hernias o algo así. Entonces hay que hacer siempre un examen ecográfico, porque si es así hay que hacer, ¿cierto?, una cirugía de hernia y aparte tener mucho cuidado en sacar este absceso. Otras cosas complejas es cuando se abscedan, ¿cierto?, la vena o la arteria y con mucho cuidado al momento de seccionarla, de que no se nos vayan a liberar nada del contenido, ¿cierto?, que tenemos del absceso dentro de la vena umbilical. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con no drenar, como digo, ninguno del contenido que está dentro del absceso de la vena umbilical. Lo mismo cuando es por parte de las arterias, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Ustedes se dan cuenta porque el periodo estar decaído, con fiebre, qué sé yo, generalmente pasaron por algún proceso de alguna enfalitis y al hacer la ecografía te vas a encontrar con eso. Es similar al protocolo, similar al de las anteriores, ¿cierto? Lo ideal es utilizar un doble campo, cosa de que utilizan un campo al momento de ¿cómo se llama?, de abrir y seccionar la vena o la arteria que está comprometida, sacan toda la estructura, qué sé yo, y cuando una vez que sacan, vuelven a ocupar el medio que estaba debajo, que está, ¿cierto?, más estéril que el que estaba arriba, ¿cierto?, con doble campo. Existe una técnica que es la marsupialización, que sale acá, que yo solo la nombro, pero no tiene a veces muy buena, requiere mucho manejo, ¿cierto? Y en el fondo es que si ustedes diagnostican esto, algo como esto, o en una arteria, ustedes hacen una incisión en piel al ladito del ombligo, que una, ¿cierto?, el exterior con este absceso.
y pueden dejar de hecho colocada una sonda y hacer lavados todos los días hasta que eso se solucione. A veces eso anda bien, pero requiere mucho trabajo, ¿cierto? Hospitalización muchas veces de los potrillos, y a veces se complica mucho más, ¿cierto? Porque a veces filtra algo al abdomen y después termina haciendo incluso hasta un lavado abdominal. Entonces yo prefiero, en vez atacar esto por lo sano y hacer una cirugía un poco más invasiva, pero que va a tener mejor resultado, ¿ya? Por aquí, ahí se te lo voy a dejar un paper donde salen muchas de estas técnicas descritas para que ustedes después lo busquen y lo ubiquen. Bien, hasta aquí nos vamos a llegar con el contenido de la materia. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a subir ahora mismo. Deja anotar acá una cosita. Sí, Castillo. Ya. Y ahí estamos. Creo que ya les subí todas las clases, todo esto y eso. Nos vemos. Ojalá gane Chile. Que les vaya muy, pero muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Recording stopped.